Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Casa América y a la continuación de este ciclo Solo ante el público, donde, como ya tuvimos hace un mes y pico, Alejandro Jodorowsky, es decir, una gran figura del pensamiento iberoamericano, solo, sin mesa, sin papeles, sin nada, más que en una conferencia, en una charla con el público, sobre un tema de actualidad. Y la próxima convocatoria, ya la anuncio, es en junio, el día 6 de junio, que viene Ernesto Cardenal. Y hoy, justamente, tenemos la suerte de contar con Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, que nos va a hablar el tema de esto, de la charla de hoy, es contra la espiritualidad. Y entonces, claro, aquí realmente el título es de la casa y pido excusas a lo mejor a don Gustavo si no era el título más conveniente, pero estamos convencidos que realmente, y viendo por ejemplo el atracón de público que hubo aquí con Jodorowsky y que ha habido por ejemplo con el brasileño de la teología de la nueva liberación, y que en general hay en este cambio de siglo con todo este fenómeno del irracionalismo en general, de la espiritualidad, ya sea en sus versiones ortodoxas, en las religiones europeas o el cristianismo, etcétera, o ya sea en sus versiones las religiones menos ortodoxas o más lejanas, como son las orientales, el budismo, etcétera. En fin, se ve que esto es uno de los temas de nuestro tiempo y yo me congratulo justamente de plantear este tema realmente como un tema de provocación contra la espiritualidad, y me congratulo justamente de leer ayer en los periódicos que el Ministerio de Educación y Ciencia quiere introducir la religión justamente como asignatura objetiva en los colegios, y no solamente como religión objetiva, sino encima evaluable y con una alternativa dudosa y de dudosa constitucionalidad. Yo creo que el tema realmente es uno de los temas importantes de nuestro tiempo, y tener a Gustavo Bueno, que es justamente, yo creo que reúne dos cualidades básicas. Por un lado, es el gran racionalista de nuestro tiempo, es uno de los filósofos más importantes que hay en España, de su tradición en los últimos 50 años como profesor en Oviedo, con todos los libros sobre la filosofía, es decir, con el amor a la sabiduría, a la razón. Y por otro lado, porque Gustavo Bueno, dentro de esta tradición de filósofos, es de los pocos que ha salido al mundo, y que ha salido al mundo a los grandes temas de nuestro tiempo. Aquí justamente hace 2 meses presentábamos su último libro, Democracia y Telebasura, o Telebasura y Democracia, que es de nuevo un análisis de Gustavo Bueno con toda esta acumulación de saber sobre los temas de nuestro tiempo, que también es la tradición filosófica de estar en el mundo y de no estar apartado del mundo. Por lo tanto, Gustavo, gracias por estar aquí, y debo finalmente señalar cuál es el título que Gustavo Bueno me había propuesto para esta conferencia, pero que cuando ya me lo propuso ya estaban las invitaciones en imprenta. La razón desde el punto de vista materialista. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Muy bien. Pues buenas tardes. Este es el micrófono. Es por todos. Bien, pues como ya ha dicho Íñigo, el tema la propuesta de la casa. Y naturalmente lo voy a aceptar porque es un tema pues importante, como otro cualquiera. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, y con este tema contra el espiritualismo, no pretendo absolutamente conseguir gran cosa al que no esté ya persuadido del asunto, ¿verdad? Es decir, la verdad es que más es imposible, es como si hablas a un guardacantón, ¿verdad? Es imposible completamente. Entiendo cosas porque a esta gente les va lo suyo, como nosotros viven de eso, no tiene más remedio que defenderlo. Es decir, esta caterva de impostores que circulan por el mundo, ¿verdad? Pues naturalmente un análisis de este tipo que voy a hacer yo pues no tiene el menor efecto. Quiero decir que no me hago ninguna ilusión.
Y únicamente, tendría la esperanza de que hubiera aquí algunos de estos que al final me increpase para que pudiéramos entrar ya en danza como es debido, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo primero yo creo que es necesario aquí es saber contra quién voy a ir, contra quién, contra la espiritualidad, es decir, contra la espiritualidad, contra qué espiritualidad. Porque si no tenemos claro contra quién vamos, entonces pues nos puede pasar como aquel individuo que estaba intentando, como dice la imagen muy conocida, estaba intentando cazar a un gato con los ojos vendados, a un gato negro en una habitación oscura, ¿verdad? Y lo grave no es esto, lo grave es que lo agarraba, el primero lo cazaba, ¿no? Y entonces hace falta determinar contra quién vamos. ¿Qué es esto? Pero se puede decir con cierta claridad qué es el espiritualismo para ir contra él. Sí, esa es la cuestión. ¿Se puede decir con alguna claridad? Pues yo creo que sí. Es decir, yo creo que el espiritualismo, lo que entendemos, el uso que se hace del espiritualismo es una cosa muy clara, que acabo de explicar, pero al mismo tiempo muy confusa. Esto quiere decir lo siguiente: es una tecnología tradicional escolástica que la presento en dos palabras para conocimiento de mi posición y para que se sepa de lo que estoy diciendo, claro, porque como es evidente yo no hablo por hablar, intento hablar pues razonando en lo posible todo lo que haya que decir, ¿verdad? No hablo por hablar. Quiere decir que como he salido hay conceptos claros y distintos. ¿Qué es esto? Pues un concepto es claro, se denomina claro, cuando su contorno tiene unos límites que lo diferencian bastante bien del entorno en que se mueve. Y es distinto cuando el entorno de ese concepto de objeto está perfectamente distinguido en sus partes formales. Ejemplo, cualquier persona que haya estudiado bachillerato elemental, ni siquiera es en la escuela, pues sabe lo que es un triángulo. En un plano un triángulo. El triángulo es un concepto claro y distinto. ¿Claro por qué? Pues porque todo el mundo que no sabe de elemental distingue el triángulo del cuadrado del círculo. Lo distingue perfectamente, ¿no? Y distinto, ¿por qué? Porque sabe que un triángulo tiene tres lados, que son tres rectas que se cortan dos a dos. Es decir, el triángulo está totalmente definido porque es concepto claro y distinto. Bien. Ahora bien, hay conceptos que son claros, es decir, que se distinguen de otros bastante bien, relativamente bien, pero que no son distintos, que son confusos, precisamente. Pues, por ejemplo, la mayor parte de la gente tiene un concepto claro de lo que es un automóvil o una televisión, un receptor de televisión, porque distingue una televisión de un aparato de radio o de un piano, ¿verdad? Distingue muy bien lo que es eso. Pero cuáles sean las partes esenciales de ese aparato, del piano, de la televisión, eso, pues no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante, ¿verdad? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que se pueden responder. Hay lo de distinto que vaya completamente una nebulosa, pero sin embargo para muchos efectos no hace falta tener un concepto distinto, por eso está el especialista. Y es más difícil que haya conceptos distintos sin ser claros, ¿verdad? Un concepto distinto que no es claro es casi imposible. Y claro, y un concepto que sea oscuro, es decir, que no sea claro, y que sea confuso, ¿verdad? Que sea indistinto, entonces prácticamente no es un concepto, es una especie de embrión de concepto, no es nada, es un proyecto de concepto. La mayor parte de los conceptos que utilizamos son embriones de conceptos, ¿eh? La mayor parte de los que utilizamos en la vida cotidiana no son conceptos, simplemente por eso los que utilizan los políticos, cuando hablan de democracia, etcétera, son embriones de conceptos, ¿verdad? Y entonces por eso es tan difícil hablar de estas cosas. Bueno, entonces la tesis es la siguiente, que la espiritualidad de la que vamos a hablar, yo creo que es un concepto claro, relativamente claro, relativamente claro.
porque conceptos claros hay muy pocos, son los de la geometría principalmente. La mayor parte de los conceptos son esto que llaman algunos FAD, últimamente conjuntos borrosos, es decir, que tienen pues los límites borrosos, no se sabe muy bien pero se sabe perfectamente cómo se diferencian de otros. No se ven muy bien los límites, pero se saben de dónde se diferencian, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la diferencia entre dos países contiguos, pues que la frontera no está muy definida, pero muy bien sabemos por dónde va Italia o Alemania o Suiza, etcétera. Entonces, la tesis que yo voy a defender es la siguiente, que espiritualidad, en el uso ordinario que se hace hoy de ese término, espiritualidad es un concepto claro, relativamente, pero es un concepto intrínsecamente confuso, totalmente confuso, es decir, sus partes están totalmente confundidas unas con otras y mezcladas. Y el componente ideológico del concepto y el peligro de este concepto es precisamente su confusión. Y contra esta confusión intento yo. Yo intento triturar esa confusión o demostrar que hay una confusión total hasta tal punto que es mejor prescindir del concepto. Esa es la cuestión. Bien. Ahora bien, para empezar, pues yo creo que conviene inmediatamente distinguir dos enfoques del término espiritualidad que encontramos hoy en el presente. Y sobre todo el segundo, viene, yo creo, por lo menos fundamentalmente a raíz del Concilio Vaticano II, el segundo Concilio Vaticano, aunque hay precedentes. Es lo siguiente. Primero, un concepto que vamos a llamar, no se asusten porque yo no encuentro otra palabra, y además es la palabra la única que he encontrado. Un concepto que vamos a llamar anantrópico de espiritualidad. Anantrópico, es decir, no antrópico. Es un concepto escolástico, de espiritualidad escolástico. El prototipo, para que esté al tanto de estas cosas, es la famosa cuestión 35 de Suárez, de Francisco Suárez, la disputación 35 de Suárez, donde habla de las inteligencias separadas. Es decir, para que lo entiendan los ángeles, arcángeles, Dios, las formas separadas. Pero las formas separadas tratadas como espíritus puros. Y estos espíritus puros tienen como característica suya la espiritualidad de los espíritus puros. Escolásticos, Ahora bien, estos espíritus puros no tienen que ver con el hombre, son incluso anteriores al hombre, por eso los llamo anantrópicos, están en un contexto distinto del hombre. Sí, incidentalmente pueden ir a los hombres o no, pero esencialmente son distintos del hombre. Incluso en la doctrina, en el dogma cristiano, los ángeles y arcángeles y tronos y dominaciones fueron creados antes del hombre. Como la disputa si el hombre es superior o no al ángel, por la segunda persona de la encarnación, pues es una cuestión diferente. Bien. Pues este enfoque de la espiritualidad, este enfoque del tratamiento de la espiritualidad, que es el tradicional, el clásico, pues aquí no vamos a tratarlo como natural. Porque es cosa de decir qué pasaría si yo ahora les expusiese simplemente un resumen de la cuestión 35 de Suárez, ¿verdad? Bien, eso sí, les invito a que la lean. Y les invito porque si no se ha leído esa cuestión difícilmente se puede tomar noticia del alcance de estas cuestiones, pero en fin. Y el segundo enfoque, el enfoque que llamo antrópico, que yo sí que digo antrópico, como la palabra ya se ha generalizado por el famoso principio antrópico de los físicos, no antropológico, porque antropológico tiene una connotación demasiado precisa en el sentido de la antropología cultural, ¿no? Y esto tiene más amplio. Le llamo antrópico simplemente porque aquí el espíritu está de algún modo relacionado solamente con los hombres. El espíritu está solamente relacionado con el hombre, con los hombres, ¿no? Y entonces, este espiritualismo en sentido antrópico, pues suele ser considerado pues como una de las dimensiones más nobles, más profundas, más interesantes del hombre, la espiritualidad humana. Fíjense que cuando se habla de espiritualidad angélica en el sentido de Suárez, seguramente no se habla de espiritualidad, pero como los ángeles son espíritus puros, decir espiritualidad es redundancia, no hace falta decirlo, ¿verdad? Pero cuando se habla del hombre, hablar de la espiritualidad humana, como no somos espíritus puros, al parecer, ¿verdad? Al parecer, entonces, espiritualidad humana parece que es un componente, pues,
que está envuelto en otros componentes que son groseros, ¿verdad? Groseros, la vida cotidiana que prácticamente lo cubre todo, la vida fisiológica, la vida económica, la vida política, la prosa de la vida, por decirlo así. La prosa de la vida, frente a la prosa de la vida, pues hay una dimensión espiritual, una espiritualidad, que es lo que constituía la dignidad del hombre, en el fondo, la dignidad del hombre. Y es interesante advertir que esta espiritualidad humana cubre muchas cosas, pero no cubre, por ejemplo, pues aquello que llamamos ciencia, actividades científicas o actividades filosóficas. Se habla de espiritualidad, pues pongamos por caso, espiritualidad de, pues qué sé yo, de Dalai Lama, o espiritualidad de los cultos yogubas cubanos, ¿verdad? La espiritualidad de los cultos yogubas cubanos, o la espiritualidad de los espirituales negros, ¿no? O la espiritualidad de un grupo de espiritistas que está invocando a los espíritus, claro, espiritualidad de los espiritistas parece de otra redundancia, pero están invocando a los espíritus los fines de semana, porque suponen que estos espíritus que son almas en pena, que están por ahí flotando en los aires, están almas en pena, tristes, no ven, frías, y ellos, constituidos una especie de ONG, pues quieren ofrecer sus cuerpos los fines de semana para que por lo menos habiten sus cuerpos allí durante el fin de semana, ¿verdad? Entonces, estas cosas que ocurren aquí en Madrid, ¿verdad? Y en Barcelona y en muchos lados. Yo aquí en Madrid hace muchísimos años, exactamente los años, vamos a ver, 40, yo soy muy viejo ya, años 42 o 43. Yo en Madrid aquí asistí a un círculo espiritista en aquello fue el Carral y estuve durante un año asistiendo, es decir, que antes era una cosa muy modesta, porque además estaba perseguida por la policía, pero un poco tuve contacto con aquellos círculos espiritistas. Ahí me presentaban como discípulo de Madame Blavatsky, es cosa decir, Bien, porque si no me dejaban entrar. Bueno, pues entonces, yo tenía entonces 18 años, también. Entonces la espiritualidad de los espiritistas, claro, que está fuera de la prosa de la vida, estos dignos señores que serán empleados de banco o trabajadores o empleados de gasolinera, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Los fines de semana se ponen unos ropones blancos, ¿verdad? Y dirigidos por el Padre Francisco, al parecer, pues empiezan a invocar a las almas que entran en sus cuerpos y en fin, le dan cobijo durante un fin de semana. Que cabe mayor desprendimiento, mayor generosidad, mayor espiritualidad, ¿verdad? Bien. Bueno, pues yo creo que las razones principales por las cuales la espiritualidad se ha ido extendiendo es esto. Por una parte, porque acota unas dimensiones de los componentes humanos muy precisos, dejamos fuera lo prosaico, decimos así, de un modo más o menos definido, y dejamos fuera también las actividades científicas. Yo no he oído nunca llamar espiritual a un matemático que está demostrando un teorema en la pizarra, ¿verdad? La espiritualidad, eso no es una espiritualidad, es un pesado que está ahí escribiendo unas demostraciones, ¿verdad? O cuando está uno explicando lógica, que es lo mismo, ¿verdad? Pues nada es una pesadez, nada de espiritualidad. O a un físico, etcétera, ¿no? Parece que la ciencia, y no digamos la filosofía, más aún la paradoja. Si yo les estuviese hablando o exponiendo la cuestión 35 de Suárez, nadie diría que esto es una de espiritualidad, ¿verdad? O que estaba hablando de los ángeles puros, de otra cosa distinta. Es decir, hablar sobre los ángeles no es lo espiritual. Bien. Entonces resulta que vamos marcando bastante bien, yo creo, acotando la espiritualidad, lo que llamamos espiritualidad. ¿Qué ocurre o por qué ha empezado este término a extenderse de este modo? Yo creo que hay dos fuentes principales. Primero, una, como digo, la Iglesia Católica y en general la Iglesia, que lo que antes quiero decir hace 50 años, lo que antes se llamaba herejía o superstición, si hay aquí algún clérigo que me diga lo contrario, ¿verdad? Si lo que antes se llamaba superstición, hoy se llama espiritualidad, ¿verdad? Una ceremonia de vudú, ¿verdad? Una ceremonia de vudú, una de las cosas más
a mi juicio más repugnantes y ridículas que puede haber, sin embargo se llama espiritualidad vudú, ¿verdad? O candomblé. O el yoruba, ¿verdad? O el Dalai Lama, la herejía, o nos digamos la espiritualidad sufí, ¿verdad? La espiritualidad sufí, contra lo cual estaba luchando Raimundo Urí y todo lo demás, ¿verdad? De manera que entonces la espiritualidad islámica, es cosa decir cómo se encarece, desde que estamos en polémica con el Islam, ¿verdad? Dicen que estamos en polémica, es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que la Iglesia Católica, con el helenismo que caracteriza esta última fase suya, pues más o menos tiende a recuperar otras formas de llamarla de religión, pues un poco para demostrar que el hambre de Dios, la espiritualidad en otra vida, pues que es universal, que tiene formas diversas de manifestarse, pero que en el fondo todo es un efecto de la creación humana, de la facultad poética del hombre, que es el hombre incompleto que necesita esa vida espiritual. Esa es la cuestión. Y por otra parte, desde el punto de vista de los antropólogos, particularmente a partir de Levi-Strauss, que tanta influencia ha tenido y sigue teniendo en todos los movimientos de la teología de la liberación en América, etcétera, pues los antropólogos tratar de recuperar pues prácticas tenidas por salvajes, sencillamente, por salvajes, ¿verdad? Recuperarlas a la luz de una espiritualidad estructural que afectaría a todos los hombres, según aquel lema famoso de Levi-Strauss que decía: salvaje es el que llama a otro salvaje. Inmediatamente ya no se puede llamar salvaje a un rito yoruba, ¿verdad? O a un espiritual negro. No, inmediatamente, porque entonces tú salvaje, ante el temor de que te llamen salvaje, empieza un espíritu de tolerancia, y entonces ¿qué queda? Pues espiritualidad, pues la espiritualidad. Bien. Pues contra esta espiritualidad voy a ir yo. Y claro, y ir contra esta espiritualidad quiere decir que hay que eliminar el espíritu entero, claro, porque está tan complicado que no hay forma de mantenerlo. Bien. La espiritualidad, la utilización de la palabra espiritualidad en este sentido tiene fechas en España. Yo recuerdo, claro, habría que hacer estudios más profundos, pero yo recuerdo casi de memoria, recuerdo allí por los años 60, un poco antes, en la época preconciliar, pues se creó en Salamanca, dirigido por entonces, no sé si era rector o algo así de la Universidad Pontificia, que era muy amigo mío, don Luis Salabalús, se creó el Centro de Espiritualidad, ¿verdad? Y ahí se publicaron un montón de obras de espiritualidad del siglo XVII y XVI, de espirituales que eran teólogos españoles o beatos o iluminados, etcétera. Y hay docenas y docenas de obras, y una colección entera. Yo la tengo en casa y me dice, pues se pueden entretener el que quiera esto, pero vamos, se llamaba espiritualidad. Eso antes no se llamaba así, se llamaba de otra manera. Entonces esta palabra fue adquiriendo prestigio hasta que tiene hoy día, porque es indudable que lo tiene. Es más, en los debates de televisión, en muchos debates, inmediatamente te invocan, es que esto es mi espiritualidad, como diciendo, cuidado, que con esto no hay quien se meta, ¿verdad? Esto es mi espiritualidad, que es mi espíritu, claro, eso no hay quien se meta. Es todavía más importante que mi cartera, ¿no? Que es la espiritualidad. Bien, entonces la situación es la siguiente. Lo que voy a hacer es, para abreviar y para luego poder hablar un poco, dado que el asunto es muy abundante, voy a organizar un poco la materia en las siguientes partes. Primero voy a presentar la espiritualidad como una realidad positiva, empírica, vamos a decirlo así, como algo empírico. Algo que existe en la humanidad en estos días, lo habéis dicho siempre, una cosa empírica que existe, ¿no? Después voy a presentar cómo se interpreta esta espiritualidad desde el punto de vista metafísico, las interpretaciones espirituales metafísicas. Claro, ustedes me dirán, ¿qué se entiende por metafísico? Yo digo, el otro día también lo decía en otra charla, por metafísico yo no voy a entender aquí como se entendía en la época del Círculo de Viena, en la época de Karna y Neurra, en los años 30 del siglo pasado.
pues el metafísico era un delincuente, una especie de delincuente, ¿verdad? El metafísico era un delincuente que había que perseguirle, idea que yo tenía también, la he tenido toda mi vida, porque voy a ocultarlo, y en el fondo sigo teniéndola, pero vamos, pero ya no puedo decirlo así, ¿no? Y además no, también he cambiado como natural. Bueno, la idea del metafísico como un delincuente intelectual, ¿verdad? Entonces, ya he suavizado mi concepto de metafísica y simplemente me atengo a esta definición que procura eliminar todo tipo de insulto o de acusación penal, ¿verdad? Y delincuente y metafísico, pues entiendo yo, voy a entender aquí, como venimos desde hace años, pues aquel individuo que al pensar sustantifica lo que piensa, hace sustancia de lo que no es sustancia, ¿verdad? Cuando alguien convierte en sustancia lo que no es sustancia, entonces este individuo empieza a funcionar metafísicamente, aunque no escriba ningún libro de metafísica, conmigo, ¿verdad? Si escribe un libro de metafísica, pues peor para él, ¿verdad? Pero en fin, está sustantificando. Y esto es un metafísico. Y entonces lo que voy a hacer es, primero, presentar la espiritualidad como un contenido positivo, como un hecho de experiencia positivo, ¿no? Segundo, las interpretaciones metafísicas, bueno, a grandes rasgos de la espiritualidad. Después procederemos a exponer rápidamente interpretaciones ontológicas. Es curioso decir también lo que se dice con esto, ¿verdad? Los metafísicos son ontólogos, pero los ontólogos no son metafísicos, vamos a decirlo rápidamente, ¿verdad? La ontología es la que intenta estudiar la realidad, y nosotros entendemos estudiar una realidad, no meterse en el ser de las cosas que se dice en el ser, sino más bien tratar de establecer, de situar algo en el mapa mundi que tenemos entre manos. Y eso lo tiene que hacer todo el mundo, salvo que sea débil mental, a ver si me entienden. Aquí hay que insistir mucho en la debilidad mental porque realmente está muy extendido por España, la debilidad mental, ¿no? Es decir, con una especie de pragmatismo que alguien cree, pues cree que la gente puede funcionar así, ¿no? Y gente débil mental completamente. Entonces, lo que hay que decir es que todo el mundo está funcionando tratando de situar cualquier idea que tiene en el mapa mundi, en el cual, yo digo, sería una especie de hombre de neandertal, enteramente. Y este mapa mundi son muy diversos, pero llamamos ontología al hecho de situar una idea, espiritualidad, por ejemplo, en un mapa mundi que tenemos que presuponer, naturalmente. En tercer lugar, o en cuarto lugar, no sé, a continuación, ¿verdad? Pues estableceremos la crítica, la crítica del espiritualismo, y luego pues estableceremos unas conclusiones ya contra la espiritualidad para poder luego volver al diálogo. Bueno, en dos palabras, porque esto ya es muy largo. Primera parte. La tesis de que la espiritualidad es un hecho positivo, lleno, es evidente. Es un hecho positivo porque consta enteramente como un hecho, diríamos, de experiencia, es un hecho empírico. Es el hecho de que el que está participando en un rito vudú, pues se dice vive aquello, vive. Eso se dice cada vez más, la vivencia, ¿no? Esa palabrita que tradujo Ortega, traduciendo de Leibniz en alemán, y además mal traducido porque perdió la palabra, el sufijo R, que es de reduplicación, y entonces dijo vivencia, pero ahora todo el mundo dice tengo una vivencia, he tenido 5 vivencias, 4 vivencias, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene vivencias, ¿no? Y mi vivencia, bueno, es algo sagrado, es que yo tengo una vivencia, bien. Entonces, esa vivencia, pues, es para decirlo en la tecnología de Bersón, es un dato inmediato de la conciencia, se dice, ¿verdad? Todavía más, ahora vamos a utilizar la tecnología de Husserl, es una vivencia, eso era, de ahí salía, una vivencia que es el primer dato del que no se puede negar, ¿verdad? Hasta el punto que la fenomenología de Husserl, ayer oí a un señor que tenía pinta de código que estaba hablando sobre la educación de la religión, precisamente, estaba diciendo atropelladamente, sí, porque la vivencia de la fenomenología no es el que estaba hablando tratando de justificar el concilio para dar clases de religión por medio de Husserl, mal dicho, porque no sabía lo que era, y en televisión salió ayer, era un pobre diablo, ¿verdad? Que me perdón está aquí.
no me es que hay que decir la cosa por su nombre, hombre, porque es más, ¿verdad? Es decir, que no sabía ni decir fenomenología, hombre, que vas a poder aprender antes, y la vivencia, y no sé qué historia. Bien, entonces, la idea esta de que la vivencia es un hecho positivo de experiencia, claro, si yo lo he vivido, a mí que me estuvo a contar, yo lo he vivido yo. Y entonces he vivido, pues, la posesión o la obsesión diabólica. Lo he vivido. Y entonces, ¿qué me va a contar usted a mí? Y entonces, estos hechos de experiencia son tan frecuentes, pues que realmente ni siquiera vale explicaciones psiquiátricas o psicológicas. Por ejemplo, la mayor parte de ustedes habrán leído, porque es un texto clásico de Jasper, que luego fue filósofo, pero que fue psiquiatra en un principio, una descripción que hace del famoso cura Surin, un cura ruso, Surin, que estaba endemoniado, y que el hombre pues le escribía sus experiencias, ¿no? Sus vivencias le describía, pues salía en el suelo y lleno de demonios y diablos, y entonces habla uno y habla otro y habla él, bueno, unas descripciones vivísimas claro, el cura Surin decía, a mí me va usted a negar esto, yo estoy viviendo esto, es una experiencia. Jasper dice, es un caso de esquizofrenia, pero con esto no se dice nada. Porque el cura Surin diría, claro, la esquizofrenia me la produce el demonio que se mete en mí. No se da cuenta, no hablamos nada. ¿Por qué estoy esquizofrénico? Porque tengo metido el demonio. ¿Quiere esta explicación más clara y distinta? ¿Verdad? Entonces, la explicación psiquiátrica no revela nada, al revés, todavía lo prueba más. Dice, naturalmente que estoy esquizofrénico, cuando me saco el demonio deja de estar esquizofrénico. Entonces, la teoría de la esquizofrenia de tipo espiritista o espiritualista es tan clara y distinta como la teoría química de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, estoy diciendo que son hechos positivos, hechos de experiencia. Y por consiguiente, como estos hechos son vividos, y cuando son vividos no ya por individuos, sino por grupos sociales extendidos, estas creencias o vivencias se convierten en materia social que naturalmente pues pasa ya a ser parte de la realidad. Es decir, el que cree aquello que decía Prieto, político, ¿no?, en la guerra, y decía, no temo nada más, a lo que más temo es un requeté recién comulgado, es decir, un batallón de requeté recién comulgados, esto es lo que más temo, claro, porque un batallón de requetés, con la creencia que tenía, no había quien lo parase. Entonces, aquella creencia era un hecho de experiencia, estaba recién comulgado, allí tenían todas las cartas en la mano, entonces a ver quién se metía con ellos. Era un hecho de experiencia y de incidencia práctica inmediata, ¿no? Entonces, claro, estoy tratando de demostrar que la espiritualidad del requeté era un hecho positivo, un hecho totalmente positivo. Es decir, y a mí no hay que me discuta, claro. Entonces, claro, pues vas a decir, lo contrario. Yo estuve en el Palmar de Troya hace años, después de una serie de incidentes para ver la espiritualidad del Papa Clemente, ¿verdad? Y la espiritualidad de los obispos que andaban por ahí diciendo misa, que se notaban que eran un poco, pues eso, sucedáneos porque no sabían andar, claro, porque saber andar es una práctica del clero ya de mucha tradición, y estos andaban despatarrados, en fin, no sabían andar, aunque iban vestidos de sotana y tal. Y entonces yo tuve que estar allí casi 3 horas oyendo misa de rodillas, porque me dijo un obispo que usted se arrodilla o sale. Yo me arrodillé, claro, para poder enterarme. Yo me acuerdo que me justificaba diciendo, así como un camionero, para saber cómo está el camión, tiene que tumbarse, pues para saber lo que es esto tengo que arrodillarme, y estuve allí arrodillado. Bueno, total, que estuve observándome un individuo de Eibar, que venía estaba lleno de alemanes y piadosos, espirituales, ¿no? Unas monjas alemanas estaban allí con llenas de espiritualidad, viendo a Clemente, ¿no? Y entonces, aquel señor de Eibar me estuvo observando, y al final me dijo, ¿qué le ha parecido a usted esto? Le dije, no, muy interesante, ¿verdad? Dice, es que esto es auténtico, porque yo lo digo, no, que no se lo discuto, claro, era una especie de requeté recién comulgado, claro, había que... nada, ahí está, bueno, en fin, nada. Total, que allí quedó, y así quedó la cosa, bueno.
Pues luego vi, pues eso, San Francisco Franco, San Carrera Blanco, había un organista que tocaba muy bien, por cierto, el órgano, estaba tocando algunas cosas, y total que me echaron de allí porque por lo siguiente, porque vino un obispo de la vestido y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Digo, pues estoy viendo esto. Y bueno, ¿y usted es periodista? Digo, no, soy simplemente un curioso, ¿no? Un cliente y soy a lo mejor virtual, ¿verdad? Total que como no sabía lo que decirle, se me ocurrió preguntar, digo, ¿y ustedes qué teología siguen? ¿La de Santo Tomás o la de Dulce Escoto? Me miró asombrado y dice, nosotros seguimos la teología de Jesucristo. Digo, pero si Jesucristo no escribió nada, ¿verdad? Bueno, total, que ya me echaron bien. Bueno, total que con toda esta historia yo creo que se puede aceptar que la espiritualidad es un hecho que está muy extendido y además cada vez más incrementado, cada vez está más incrementado, cada vez más potente, cada vez es más espesa la dimensión espiritual del hombre, como se dice. Hay una bibliografía inmensa, predicada por todos lados, filósofos que se llaman tal, bueno, todos los bien. Entonces partimos de este hecho, que es un hecho sumamente difícil, porque adviertan ustedes que nada menos que lo que se llaman fenomenología de la religión, que es una especie de hijuela de la fenomenología cultivada pues generalmente por clérigos, por libros como los de Greenberg y otros tantos, ¿verdad?, en donde el argumento ontológico que ellos dan en el fondo es este mismo, es un argumento ontológico a base de la evidencia. En dos palabras dice así: si yo, para creer yo en Dios, ¿verdad?, el espíritu puro, si yo creo en Dios es porque creo que existe, porque si no creía que existe no creía en Dios. Luego, si yo creo en Dios, Dios existe, y entonces yo no puedo dejar de creer en Dios porque dejo de creer en Dios. ¿Por qué? Porque mi vivencia contiene la existencia de Dios. Entonces yo no puedo. El argumento ontológico, pero en lugar de estar formulado gramaticalmente como en tipo de San Anselmo, ¿verdad?, aquí la idea de lo más grande que pueda ser pensado, etcétera, que es una cosa escolástica, pues aquí está traducido a términos de vivencia, y es cosa de decir, cuando entra la vivencia la cosa que se ponía muy seria, ¿no? Es decir, yo tengo la vivencia, que es un hecho inmediato, indiscutible, sobre ello Husserl basó la fenomenología, y Husserl decía, nosotros somos los verdaderos positivistas, decía Husserl presentaba como el verdadero positivista. Y entonces, ¿por qué? Porque lo más positivo, lo inmediato, es las vivencias que yo tengo en mi experiencia, y definía la fenomenología como la ciencia, la descripción de las vivencias, de las esencias de la conciencia pura, ¿verdad? De manera que en las vivencias puras están precisamente las vivencias religiosas y espirituales, y por tanto quien tiene esas vivencias no se puede equivocar, al parecer, porque ¿qué más quiere? ¿Qué más prueba? De manera que la situación es sumamente difícil y peculiar, porque la espiritualidad acota un conjunto de hechos muy estudiados, que tienen unas características muy peculiares y muy difíciles de tratar, sobre todo porque cogen a toda la dogmática del positivismo, la recogen y la ponen en primer plano, claro, y entonces es muy difícil de argumentar desde el punto de vista pues dialéctico y de cualquier otro tipo. Y hay una gran corriente de filosofía de la religión va por esta línea, ¿no? Bien, pues entonces ahora vamos a subrayar lo siguiente: que estos hechos de experiencia que digo son en principio independientes de las interpretaciones que se dan de estos hechos. Prueba tanto, quienes más han insistido en este tipo de espiritualidad experimental, íntima, vivencial, es la tradición agustiniana y cartesiana. Son los cartesianos. El cogito ergo sum es esto, el cogito ergo sum, que naturalmente eran después idealistas, espiritualistas, pero en el fondo el cogito de Descartes es esto: pienso, luego existo. Pero ¿qué es pensar? Pensar es sentir, es ver también. El pensamiento de Descartes no es el pensamiento matemático. El pensar, y esta es una idea cartesiana que procede de un médico de Medina del Campo, cuyo centenario se celebró el año pasado, pasó desapercibido completamente en España, lo cual demuestra lo que somos, ¿verdad?
la vergüenza, ¿verdad?, de nuestro analfabetismo, de nuestra incultura. Es decir, Gómez Pereira, la única honra que se ha hecho en España es que nosotros en la Fundación de Oviedo, juntamente con Santiago, José de Santiago, editamos el libro Antonio Margarita de Gómez Pereira, lo reeditamos en un facsímil en latín y en español. Se han vendido 5 ejemplares, ¿verdad? Pues ahí está. Pero esto demuestra lo que es. ¿Para qué vamos a engañarnos? Tanta cultura y tanta religión. Sí, pero ¿quién conoce a Gómez Pereira? Bueno, pues Gómez Pereira, el médico de Viña del Campo, espiritualista, que precisamente por ser espiritualista introdujo una teoría verdaderamente extravagante, al parecer, en su momento, 1550, diciendo la doctrina del automatismo de las bestias y de los animales como de los hombres, en cuanto somos bestias, organismos. Según Gómez Pereira, los organismos, es decir, los hombres y los animales, somos máquinas, autómatas hechos por Dios, que naturalmente ni sentimos, ni vemos, ni conocemos, ni nada, ¿verdad? Hay una anécdota muy conocida de 2 grandes espíritus puros, casi, el padre Malebranche y el padre Berkeley, el obispo Berkeley de Inglaterra, ¿no?, que están hablando en París de alta teología, y hay una perra preñada que les está molestando con sus ladridos, y el padre Malebranche, espiritual si cabe, ¿verdad?, pues le dice al criado: saca a la perra a palos, que nos molesta, que el criado saca a la perra a palos, y ladrando, y el inglés le dice: pero bueno, ¿cómo hacéis esto? Dice: no os preocupéis, es una máquina, no siente, ¿verdad? Es una máquina. ¿Por qué? Gómez Pereira decía esto porque si el pensamiento que él veía muy similar, lo mismo a la percepción sensible, si el ver es ya pensar, tesis importantísima que procede de la tradición académica, ¿verdad?, no ve el ojo sino el alma a través del ojo, que tiene mucho que ver con la televisión. De esto hemos hablado mucho de la verdad de televisión, porque hay cretinos como Sartori, por ejemplo, cuyo libro se ha traducido a todos los idiomas porque es muy fácil de entender, que dice que la televisión únicamente es ver y que naturalmente el que ve no piensa. Pues lo que decía Gómez Pereira es que ver es pensar, y que el pensamiento, el cogitar, es ver, porque vemos de un modo distinto según lo que pensamos. Otra vez Galeno, no es el ojo el que ve, sino el alma a través del ojo. Y entonces Gómez Pereira decía: por tanto, si los animales percibiesen y escuchasen y sintiesen, también pensarían, entonces serían personas humanas, ¿sí?, tendrían espíritu. Como el espíritu nada más lo tiene el hombre, entonces los animales son máquinas. Y el hombre como máquina, pues tampoco piensa ni siente. Como organismo simplemente es un autómata, únicamente el espíritu, y de ahí tomó Descartes su famosa teoría. Luego tiene un espíritu, el alma, que está ahí alojada en la glándula pineal, bueno, utiliza la glándula pineal, pero el alma es el espíritu que está separado del alma, en la imagen famosa platónica del cochero y los caballos, ¿verdad? El alma es como el cochero que está dirigiendo al tronco de caballos, pero que no es idéntico a ella. Bien. Entonces, esta tradición francesa, espiritualista, agustiniana, pues por ejemplo, la prueba principal, que se me ocurre decir rápidamente, para demostrar que los hechos positivos del alma, de la espiritualidad, son relativamente independientes de las interpretaciones metafísicas, la tenemos en el caso del Helvétius. El Helvétius es el gran materialista del siglo XVIII. El asunto del Helvétius famoso, pues fue uno de los asuntos más en la época de Luis XVI, ¿verdad? El Helvétius escribió un libro llamado El Espíritu, sobre el espíritu, que es un libro de 500 páginas sobre el espíritu. Y entonces en este libro, el Helvétius, que fue uno de los puntos de partida de todo el materialismo posterior, este libro, claro, produjo un escándalo tremendo en París. Cayó en desgracia el Helvétius, que estaba en condiciones óptimas de tipo social y político, etcétera, y entonces por escribir este libro. Es la diferencia que había en Francia, porque aquí escribe su libro y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente no lo lee. ¿Qué más lea? Aquí no hay ningún peligro, pero ningún peligro, ¿verdad? Le da exactamente igual a uno y a otro, ¿verdad? Exactamente lo mismo, ya puedes escribir lo que quieras, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues entonces, este libro lo ocasionó en Francia, ya digo, gran revuelo, pues es un libro materialista y se dedica a hablar del espíritu, no a negarlo, es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu para el Helvétius? Pues el espíritu es el pensamiento, es la sensación, es la imaginación, la memoria,
la memoria que él define como una sensación continuada, fórmula que indignó a Rousseau, porque decía que era otra cosa distinta, y sobre todo porque el Lecius iba ligado a la idea de la educación, porque entonces el espíritu es algo que se moldea desde fuera, lo que llamamos ambientalismo, ¿no? Entonces todo depende de la educación que recibamos. A esto también Rousseau se indignaba porque decía que no, que el espíritu es algo más activo, etcétera. Y entonces, claro, ahí estaba la fe del vicario saboyano, claro, o sea, Rousseau, es justo decir la cantidad de cosas que decía. Yo siempre que leo a Rousseau, últimamente, me acuerdo de una frase de Cicerón, que dice algo así como esto: no hay necedad que no haya sido dicha por un filósofo, ¿verdad? Leyendo a Rousseau. Bueno, pero en fin, eso es otra cuestión distinta. Entonces, sí, la cantidad de necedades que dice Rousseau, pero con relativamente su tiempo, son infinitas, pero vamos, esto vamos a dejarlo entrellado del contrato social, pero bueno. Entonces, la situación es la siguiente: si hay una serie, si aceptamos que hay unos hechos empíricos positivos, que llamamos espiritualidad, que son abstractos. ¿Qué quiere decir abstractos? Cuidado con esto es una tesis fundamental. Abstractos por respeto a las interpretaciones que se den de ellos, pero únicamente de ellos. Pero como resulta que no es posible pensar en estos hechos abstractos, pese a lo que diga Husserl, sin interpretaciones, como no es posible pensar en ellos, es decir, como estos hechos abstractos no son el invariante, diríamos, de todos los contextos, sino que únicamente podemos pensar en ellos, es decir, si nada más hubiese una interpretación, entonces no distinguiríamos el hecho de la interpretación, ¿verdad? No la distinguiríamos, sería lo mismo, que es lo que pasa a los pueblos salvajes, o simplemente al hacer el carbonero, ¿verdad? El que tiene el hacer el carbonero ve el hecho y la interpretación, y entonces sencillamente no puede ir más allá. Para que haya posibilidad de disociar el hecho de la interpretación, hace falta que haya diferentes interpretaciones, que haya diferentes contextos, y cuando ellos confluyen, cuando chocan, es cuando empieza la crítica. Históricamente así ha sido. La crítica no es que haya aparecido porque hubo unos hombres más inteligentes que otros, sino porque se pusieron en conflicto diferentes interpretaciones, diferentes sociedades, diferentes culturas, o como se quiera llamar. Entonces cuando empieza la crítica, y la crítica empieza así objetivamente, no porque individuos hayan sido muy inteligentes, o decir, tal vez de Mileto tuvo un espíritu crítico, hombre, como cualquier otro, ¿verdad? Lo que pasa es que contrastó sus contextos con otros contextos de otras sociedades que estaban allí presentes. Pues entonces, lo que quiero decir es que estas interpretaciones son de hecho indisociables de los datos inmediatos de la conciencia, de los hechos positivos de lo que la gente llama espiritualidad, ¿verdad? Y entonces podemos pasar inmediatamente, ya más rápidamente, podemos pasar a exponer la interpretación metafísica. ¿Qué llamamos interpretación metafísica? Pues, según la definición que he dado antes, las interpretaciones metafísicas de la espiritualidad serán todas aquellas que de algún modo sustancializan el espíritu, lo convierten en sustancia, en una sustancia que tiene una vida de algún modo independiente del cuerpo. Porque esta es la clave, yo creo, del espiritualismo. El espíritu, para no andar con definiciones demasiado metafísicas, yo creo que el criterio más rápido que yo he encontrado para distinguir un espiritualista de un materialista es este. A través de la vida, directamente yo no encuentro forma de distinguir, pero a través de la idea de la vida sí. Espiritualista es el que sostiene que es posible la vida independientemente del cuerpo orgánico. Y materialista es el que sostiene que es imposible una vida fuera del cuerpo orgánico. Cuerpo orgánico significa cuerpo orgánico, ¿verdad? Entonces, el sustancialismo espiritualista es la interpretación de estos datos como vinculados a un espíritu que vive independientemente del cuerpo orgánico. Es el caso de los cartesianos, ¿verdad? El caso de los cartesianos, que admitían un espíritu, el caso de Malebranche. Que Malebranche mismo, el de la perra y el palo, Malebranche mismo consideraba como definición pagana decir que el hombre es animal racional. Esto es una definición de Aristóteles, pagana. Un cristiano no puede decir esto. El hombre es espíritu. Luego está en el cuerpo de un modo casi accidental. Pero el hombre no es animal y luego racional. No, el hombre es espíritu. Luego que está en el cuerpo es un accidente, ¿verdad? Bien. Pues aquí la idea de la espiritualidad metafísica es esto, la idea de atribuir a esos contenidos positivos, referirlos a un espíritu que vive sin necesidad del cuerpo orgánico.
naturalmente, esta definición de metafísica, vamos a dar los rasgos generales, pero esenciales, yo creo. Yo diría que esta interpretación metafísica, sustancialista, de los hechos positivos, que nadie los niega, ¿verdad?, pues es la forma originaria de pensar estos hechos, es la forma primitiva, es la forma, para decirlo con terminología ya acuñada por los etnólogos, antropólogos, Tylor, es el animismo, la forma del animismo. Es decir, el animismo es una de las formas primitivas, llamadas religiones por algunos, en donde el animismo pues es una creencia muy extendida todavía hoy, bueno, extendidísima, según la cual pues hay unas almas desencarnadas, incorpóreas, que flotan por los aires, que a veces son demoníacas, a veces son almas de los antepasados, a veces son demonios, pero demonios, atención, demonios en el sentido cristiano, porque los demonios cristianos son distintos de los demonios griegos, que eran corpóreos, ¿verdad? Los demonios griegos eran corpóreos, vivían por los aires, vivían por la tierra, eran corpóreos. Y esto se ve muy bien en San Agustín. Y entonces la demonología cristiana los equiparó a los ángeles buenos o malos, ¿verdad? Y entonces los ángeles eran ya espíritus puros, por así decir. Pues estos espíritus puros que andan por ahí pueden ser humanos o pueden almas de muertos, almas en pena, o bien simplemente ángeles o cualquier otro tipo de espíritus, como lo de los gnósticos. Y estos espíritus, pues claro, es la creencia general del animismo. Es muy discutible, como pensaba Tylor y piensan otros, en España Puente Ojea, para dar una referencia de un hombre que se ha convertido al taylorismo, ¿verdad?, que defiende el animismo como primera forma de religión. Pues es muy discutible que el animismo sea una expresión pura de las vivencias de la conciencia íntima. Lo más probable es que el animismo proceda de experiencias externas, simplemente experiencias de la muerte, de cuando un individuo vive y muere. ¿Qué ha pasado allí? Pues que se ha escapado el espíritu, que es el soplo, el neuma, el soplo, ¿verdad? Se ha escapado el soplo, que además es material, que pesa. Todos habrán leído la novela de André Maurois, del pesador de cadáveres, ¿no? O los pesos que hacía Armstrong, el Armstrong famoso del siglo XIX, uno de los grandes espiritistas. El Armstrong había descubierto a una señorita Wood que además pesaba, no me acuerdo, 160 libras, por ejemplo, así un poco a bulto, digo, 160 libras, además tenía dos fantasmas metidas dentro, dos espíritus. Y Armstrong quería pesar, como era muy científico, quería pesar lo que pesaban los espíritus. Y uno pesaba 180 libras y otro 30 libras, así pues estaba pesando los espíritus con todo el aparataje que tenía entonces, ¿no? Entonces, aquello era la ciencia por excelencia. Entonces, aquellos espíritus, claro, pues tenían parte de cuerpo, porque si pesaban, díganme ustedes por qué pesaban. Claro, podría ser que pesasen sin tener cuerpo, simplemente porque ejercían una fuerza espiritual de carácter vital, etcétera, etcétera. Como la que los ángeles, pues al parecer ejercían como motores de los astros. Bien, excuso decir la cantidad de cosas que se han dicho sobre los espíritus. Bueno, total, que generalmente la idea de los espíritus animistas está siempre contaminada de cuerpo. Todos conocen pues uno de los mitos centrales de la mitología germánica, las Filgias. Las Filgias eran el alma que salía de los durmientes, de los hombres que dormían, cuando estaban en sueño, salía por la boca generalmente, paseaba por la noche y al amanecer tenía que volver otra vez a su dueño porque si no moría. Hay una leyenda muy bonita en la Menés de un santo, San Gontran, del siglo VI, un rey francés, ¿verdad? San Gontran, hay una leyenda que cuenta muy detalladamente, bueno, es que no hay tiempo de contar, pero en fin, ya que la tengo en la cabeza vamos a transmitirla, si no la conocen. Pues San Gontran va un día con su escudero por el bosque, ¿verdad?, y cazando, y entonces tiene sueño y se pone a dormir, claro, el escudero vigilando. Entonces el escudero no ve nada. Al día siguiente el rey dice que ha soñado, que tiene un sueño tremendo. ¿Qué ha soñado? Pues he soñado que iba yo pasaba por un puente estrecho, pasaba el río, iba a una cueva y allí encontré un tesoro. Y
que había sido, pues sí, el criado dijo, sí, efectivamente yo vi que de tu boca o de su boca salía una serpiente, el alma, ¿verdad? La serpiente fue retando, pasó por una especie de rama que había en el árbol, pasó por ahí y se metió a la cueva. Entonces, claro, tú viste lo que había visto tu alma en forma de serpiente en la cueva. Y por tanto quedaba explicado el sueño perfectamente. Luego fueron allí y ahí estaba el tesoro. De manera que la cosa estaba redonda, ¿no? Entonces, el espíritu allí tenía forma de serpiente en aquel momento. Las formas más conocidas de sustantivación del espíritu, pues son estos espíritus en sentido etnológico, ¿no? Tenemos aquí, pues excusa decir todo lo que queramos de endemoniados del Antiguo Testamento, en el Testamento, para citar en España, en Madrid, las energúmenas de San Plácido, las energúmenas de San Plácido, pues excusa decir, aquí al lado, ¿verdad?, que estaban poseídas por el demonio. Es muy curioso también comparar lo que era España, para que se hable de tolerancia en España, casi simultáneamente ocurrió los milagros de Nidún, que todo el mundo conoce, ha puesto en películas y demás, a base de, al margen de esto de Arthur Miller, de las brujas de Salem, de la que tanta, como le anda el primer periodo de estudios, parece que se ha inventado el de las brujas de Salem, cuando es un refrito de punta mano, pero en fin, no me quiero meter en crítica literaria. Bueno, la cosa es que los milagros de Nidún, ya saben lo que pasa, ¿no? Allí cogen al cura que está allí y que se ha enamorado de la monja y tal, y que tiene el demonio la monja, total, que lo queman vivo. Cuando aquí se descubre lo de las energúmenas de San Plácido, que eran unas monjas poseídas por un demonio a cuenta de un capellán que además las embarazó a varias, además el espíritu les producía hijos, ¿verdad? Pues lo que hicieron aquí, lo que hizo aquí en las autoridades eclesiásticas fue cambiar al señorita a convento de frailes, ¿no? Porque ya que todo quedó, quiero decir que era una solución mucho más civilizada, ¿no? Bien, pues hay un caso que allí en Asturias es bastante conocido, el caso de Carlos II, el hechizado. De Carlos II, el hechizado. Este individuo, pues estaba un confesor asturiano, ¿verdad? Pues dijo que tenía el demonio. Además había este fraile, un fraile dominico que tenía otro amigo en Cangas de Tineo, en Cangas de Tineo, sí, pues tenía ahí otro fraile, y había el convento de la Encarnación de unas monjas dominicas. Y entonces cuando este individuo decía que Carlos el hechizado tenía el demonio de todo el cuerpo, claro, el espíritu sustancializado, para saber cómo había que curarle, tenían que consultar con una endemoniada de Tineo, una aldea de Asturias, para ver lo que decía el diablo de allí, para ver que le daba el total. Que había unos dines y billetes a finales del siglo XVII, y resulta que el diablo de Tineo de vez en cuando decía que el heredero debía ser el archiduque Carlos, ¿verdad? Y entonces ya la cosa se ponía seria, porque estaba allí que si el testamento iba por parte del archiduque Carlos por nieto de Luis XIV, total, que luego cogieron hasta el fraile y a Fray Froilán, era el Fray Froilán Díaz, se llamaba aquel fraile, y entonces lo condenó a la Inquisición por supersticioso y luego lo perdonó. Bueno, pues quiere decir que estamos tan acostumbrados, ¿para qué hablar de esta casa donde estamos, de los fantasmas, no? La casa del fantasma. Bueno, son cosas bien conocidas. Aquí está al cabo de la calle, bien. Total, que entonces este sustancialismo de carácter, pues infantil, primario, yo diría salvaje, no se puede decir porque no puedo llamar salvaje a quien va a que te invita a ir a un club espiritista, ¿verdad? Claro, pues no está más salvaje, pero en fin lo es. Entonces, tiene la mentalidad primitiva que decía el otro, ¿no? Bueno, al margen de esto, yo creo que hay que distinguir totalmente este espiritualismo etnológico, vamos a decirlo así, del espiritualismo filosófico, con el cual algunos quieren confundirlo con objeto de destruir la filosofía escolástica. Yo creo que es un error gravísimo. No hay tiempo de hablar de esto, pero para que vean rápidamente por dónde voy. Cuando se dice Santo Tomás de Aquino era un espiritista porque creía en los espíritus y creía en las almas. Pues no señor, no era un espiritista, era totalmente diferente. El espiritista, y en general el sustancialista, cree en las almas como algo sensible, algo que nos puede afectar directamente a nosotros, a los cuerpos, que se nos pueden aparecer, que se pueden cargar en nosotros, que podemos invocarles mediante misas negras o blancas, ¿verdad? Pero Santo Tomás dice que las almas
que son formas, sustancias incompletas espirituales, no pueden tener iniciativa propia para parecerse a los hombres, y los hombres pueden invocarlas. Y Suárez, en esta cuestión famosa que les he citado, la cuestión 35, léanla, Suárez, cuando habla de los ángeles, las formas separadas, lo primero que dice es que no se puede demostrar que existen. Empieza a decirlo, Suárez, nada menos. La existencia de los ángeles no se puede demostrar, no es necesaria. Dice, probabiliter, ¿verdad? Probablemente habrá, ¿verdad? Es posible que pueda haberlo, porque la percepción del universo, fíjate qué argumento, la percepción del universo supone que si del hombre para abajo hay muchas especies vivientes, pues del hombre para arriba también tiene que haberlas. Pero eso es probabiliter, no es que esté demostrado, eso lo dice Suárez. Entonces, empezando por ahí, ya se acabó toda la comparación con el espiritismo. Y luego sigue adelante y dice Suárez, y además no podemos conocer cuál sea la esencia de esas formas espirituales. Tienen inteligencia y voluntad, como Dios, pero como no sabemos en lo que piensan, pues es como si no lo supiéramos. Es como cuando dice Aristóteles, no, yo he descubierto la esencia de Dios porque Dios es un ser pensante. ¿Y en qué piensa Dios? Dice, hombre, Dios piensa en su pensamiento. Pues vaya solución, ¿verdad? O sea, Dios está pensando en su propio pensamiento. Es como que, pues no sé en qué piensa. Es decir, que realmente es una cosa totalmente bien. Bueno, total, que a mí me parece que la equiparación de las formas separadas de Suárez y los escolásticos no tiene que ver con el espiritismo, sino más bien, creo yo, tiene que ver con estas construcciones puramente ideales de los matemáticos cuando hablan del triángulo birrectángulo o cuando hablan del hipercubo, ¿verdad? Que son, claro, el triángulo birrectángulo, ¿dónde existe? En ningún lado. El triángulo birrectángulo es un triángulo que tiene un triángulo rectángulo, pero que la hipotenusa va abriéndose hasta que se convierte en paralela a la otra. Y entonces, ese triángulo, las líneas se juntan en el infinito y se llama birrectángulo, porque tiene dos ángulos rectángulos. Ese triángulo no existe, sin embargo, es un concepto de la geometría. Pues algo así, las formas separadas es un concepto del demorfismo, es un concepto puro, ¿verdad? Un concepto creado, y eso es, y por lo tanto es legítimo, y leer, aunque uno sea materialista, leer la cuestión 35 de Sol, pues parecidas, pues da mucho interés, y el materialista que no lo ha leído, pues peor para él, ¿verdad? Sencillamente, porque no tiene referencias. Bien. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuál sería la razón por la cual yo sometería a crítica precisamente este sustancialismo? Pues principalmente el sustancialismo. Previamente voy a decir rápidamente para ofrecer en dos líneas lo que sería una interpretación no metafísica, aunque ontológica del materialismo, del espiritualismo. Yo diría a los que conozcan el sistema materialista que nosotros defendemos, que reconoce tres géneros de materialidad, no tres mundos, como Popper o Simmel, porque entonces ya estamos sustancializando, ¿verdad? No, eso es sustancialismo precisamente de Popper, sino tres géneros que no tienen ninguna sustantividad, que llamamos M1, M2, M3. Entonces, la espiritualidad pertenece al género de M2. Por tanto, es un contenido material, el mismo. Si tan material es, pues qué sé yo, las células que tengo aquí como un dolor de apendicitis, que es una sensación, ¿verdad? Un espíritu no puede tener un dolor de apendicitis, ¿verdad? Entonces, claro, el dolor de apendicitis es tan material como otra cosa cualquiera. Y entonces quiero decir que lo que llamamos M2, como quiera que no es sustantivable, pues el género M2 de materialidad está siempre vinculado a M1 o M3 y por consiguiente aquí defendemos una especie de actualismo en el sentido de que lo que llamamos espiritualidad es solamente el ejercicio operatorio en animales o en hombres, sobre todo en hombres, de ciertas funciones que están ligadas esencialmente a los otros géneros y que esto es lo que llamamos espiritualidad, pero que no se puede despegar de ninguna manera de los otros géneros. Entonces, no negamos el hecho, sencillamente reconocemos que hay interpretación. Entonces, ¿por qué negamos la interpretación sustancialista? Pues, sencillamente por la confusión de los términos. Nosotros decimos que el término espiritualidad es un concepto esencialmente confuso. ¿Por qué? Porque reúne las cosas más diferentes bajo un mismo nombre. Y entonces, estas cosas tan heterogéneas, como hemos ido diciendo,
espiritismo, yorubas, etcétera, pues que sobre todo todos los ejemplos que ustedes quieran poner, endemoniamientos, Carlos II, todo lo que ustedes quieran de espiritualidad, ¿verdad? Todas estas conductas llamadas espirituales son totalmente heterogéneas. ¿Cómo clasificarlas? Hay muchos criterios, pero a mí me parece que el único criterio realmente importante para efectos de discriminar a lo que nos afecta a nosotros desde el punto de vista general de la condición del mundo es un criterio que tiene que ver de algún modo con la verdad o con la falsedad, efectivamente, con la verdad o con la falsedad. Es decir, entre las vivencias famosas, hechos positivos, entre las vivencias hay algunas que son falsas y otras que son verdaderas. Esa distinción. No cabe simplemente bajo el nombre de vivencia decir que todo es verdadero, porque no, hay vivencias con contenidos falsos y verdaderos. ¿Cuál es el criterio de la falsedad y de la verdad? Sobre todo la sustantivación. La sustantivación. Es decir, si yo creo que hay un fantasma, ¿verdad? Y entonces yo lo sustancializo, ahí está el fantasma, ¿verdad? Ahí está el fantasma, y lo trato como tal, y le pongo comida, y me huyo de él y demás, estoy tratándolo como si fuera una realidad, una distancia. Yo tengo la vivencia del fantasma, pero esa vivencia no puedo yo de ninguna manera considerarla como tal. Lo que estoy diciendo lo dijo muy bien, pero muy bien, de las mejores frases que yo he visto escritas por Engels, en la dialéctica de la naturaleza, en un capítulo que se llama El naturalismo y los espíritus, hablando precisamente de aquellas experiencias de espiritismo del siglo pasado, de aquellos grandes científicos como eran Wallace, el que junto con Darwin descubrió la teoría de evolución, Wallace, y Crookes, el de los tubos Crookes, el de los rayos catódicos, ¿verdad? Pues Crookes y Wallace creían en fenómenos espiritistas. Y bueno, a Crookes le tomaron el pelo de un modo increíble, ¿verdad? Porque ellos demostraban empíricamente, que es lo que dice Engels, demostraban empíricamente que allí había habido un fantasma en aquella casa, ¿no? Y que se había oído una voz, etcétera. Y entonces trataban de medirlo, y les tomaban el pelo, y medían cosas, e interpretaban como cosas producidas por espíritus, cosas que eran puramente naturales, ¿verdad? Que puramente materiales, quiero decir. Fíjense que esto hoy día, este especial materialismo o cientificismo del espiritismo o del espiritualismo, ha encontrado una palabra que está muy de moda, ahora se lo voy a decir, me van a dar la razón, creo. No habrá, pues qué sé yo, pues echador de cartas de tarot o adivino o lo que fuera, ¿verdad? Que se precie que no hable de la energía positiva y negativa. Tiene energía positiva y negativa. No es que la energía, cualquier analfabeta, ¿verdad? Estas que están detrás de la mesa con la bola, analfabeta, pero más analfabeta que la que lo escucha, aunque sea una directora general, que también van por ahí a esto, ¿verdad? Aquí le dice, no, es que usted tiene la energía negativa y positiva. Y claro, la energía, como es la ley de conservación de la energía, la ley de Mayer, ¿verdad? La energía pues sugiere ahí un concepto físico, claro, y entonces precisamente, además, teniendo en cuenta que sobre la ley, basándose en la ley de conservación de la energía, se liquidó el vitalismo, que era una especie de reliquia del animismo que daba, ¿no? El vitalismo, se liquidó el animismo, porque claro, si hubiera vitalismo, es decir, si hubiera un espíritu que está moviendo el cuerpo orgánico, entonces resulta que se trastornaba completamente toda la explicación física del universo y fisiológica, etcétera. Bueno, pues Engels viene a decir esto, es que por vía empírica, por vía positiva, no se puede demostrar nada en contra de los hechos, que es el argumento que dan siempre. Es que yo lo he vivido, es que es un hecho, pero es que un hecho no es un criterio científico de demostración. Ese es el criterio de Bacon de los ingleses. Y dice Engels una frase muy potente, que es la siguiente: porque para construir una ciencia no son suficientes los hechos, ni los aparatos. Hace falta el aparato de la cabeza del científico. Y si el científico tiene la cabeza, el aparato de su cabeza lo tiene trastornado, precisamente porque sustancializa, entonces todos los hechos que vea peor para él, ¿verdad? Todavía peor para él. La cantidad de bibliografía de científicos que están por ahí constantemente hablando de estas cosas, ¿verdad? Un libro que dice, hay alguien por ahí arriba que ha sido un bestseller, ¿eh? Hay alguien por ahí arriba, un físico. Hay alguien por ahí arriba, ese libro lo compran como rosquilla. Claro, la pregunta es estúpida. Claro. Hombre, como no sea algún astronauta que se queda por ahí volando, pero
Ahora se puede ir arriba, bien. Entonces la pregunta es tan insidiosa que dice, hombre, qué interesante, qué profunda la pregunta. ¿Me idiotez? Bueno, entonces, ya voy terminando. La sustantivación es el criterio, porque no hay sustancias, sencillamente, porque no hay sustancias. Y entonces, en tanto que hay una sustantivación, y el grado de sustantivación indica, naturalmente, el grado de verdad o de error que hemos tenido. Es decir, cuando algo sustancializamos, sencillamente el espiritismo, cuando alguien dice, bueno, ha muerto un pariente mío, su espíritu evidentemente está por aquí borroteando, cerró las ventanas por todos los lados, ¿verdad? Incluso cuando ha muerto he notado que se apagaba una vela, se apagaba la luz, ¿verdad? A lo mejor por cualquier otra circunstancia se apagaba, entonces pasó el espíritu. Pues entonces este individuo está pensando exactamente como un neandertal. Es lo que pensaría un neandertal, claro, ¿qué podría pensar el hombre? Cosas de ese tipo. Pues por eso construyeron lo que construyeron. Entonces, como dice un antropólogo famoso, hay muchos neandertales por ahí viviendo, paseando por las calles de Madrid o de Nueva York, ¿verdad? Está todo lleno de neandertales, incluso aunque no están vestidos, la cabeza es de neandertales completamente, y aún me quedo corto. Bueno, total, termino ya definitivamente. Entonces yo creo que la crítica al espiritualismo, yo la pondría por lo menos en la crítica a lo que tiene de confusión de conceptos, de confusión completa de conceptos. En el nombre de espiritualismo está confundido todo. Se confunde y además con sentido valorativo, porque ahora el espiritualismo está afectado de un valor positivo. Pero claro, se confunde, como digo, un ritual yoruba, ¿verdad?, de estos, con otra serie de actos humanos que son totalmente dignos y nobles, como pues pueda ser ir a un hospital a curar enfermos, ¿verdad? A mí me parece que tan espiritual, o mucho más espiritual, y con perdón de los que se han aficionado al asunto, yo veo mucha más espiritualidad, más inteligencia, por decirlo así, en una red de alcantarillas de una gran ciudad, que en un concierto de espirituales negros. No está ahí todos cantando, esa espiritualidad, ¿qué es? Espiritualidad ninguna, están simplemente cantando cantos de esclavo con una función determinada, cosa más vulgar no puede haber. Luego que hagan más o menos melismas, pues eso es cosa suya, ¿verdad?, y de los que se escuchan. Pero la espiritualidad está en una red de alcantarillas, ahí hay que buscarla, pero ahí nadie la busca, ahí está. ¿Por qué? Porque ahí está la inteligencia, y además porque una red de alcantarillas, excuso decir la imagen que da de la ciudad. Si no hubiera alcantarillas, ¿qué pasaría? Calcuta, ¿verdad? Ahí está la materia viscosa en el sentido peor que puede imaginarse, o maloliente, ¿verdad? El espíritu empieza con la red de alcantarillas, allí está funcionando como tal. Bien, es decir, sin alcantarillas no es posible una gran ciudad. Entonces ahí está el espíritu. Entonces, aquí pasa con el espíritu algo muy similar con la espiritualidad. Yo creo que pasa una cosa muy parecida a lo que pasa con la palabra cultura. Bueno, yo no voy a hablar de esto porque he escrito un libro sobre, precisamente voy a lo han traducido al alemán y la semana que viene voy a presentarlo a varias ciudades alemanas, el libro Mito de la Cultura. Yo le sostuve lo siguiente, que también, perdónenme lo que me han oído, pero también lo cito yo siempre, es un libro que ha tenido en España varias ediciones. Y es un libro que yo creo que lo hayan leído más de 10 personas. O sea, no me puedo quejar porque se ha vendido mucho, pero no lo lee, la gente no lo lee, porque ya lo sabe todo, hombre, la gente no hace falta que lea nada, hombre. No hace falta que lea nada. No, que sí, es verdad, es una cosa increíble. Entonces, pero ni siquiera los críticos, ni siquiera los que hacen la crítica de él, han leído las solapas y ya está, y se imagina lo que vas a poner, se imagina y ya está. Bueno, entonces, aquí con la idea de cultura es lo mismo. Aquí cultura empezó a tomar auge, y aquí todo es cultura, ¿verdad? Aquí es la cultura. Y es la cultura del pelotazo, y la cultura de pues qué sé yo, la cultura del deporte, todo es cultura. Y cuando se habla de la cultura circunscrita, que no sabemos bien, yo llegué a una definición operacional parecida a aquella que proponía Eddington, para definir qué es la física. La física, ya saben ustedes que tuvo grandes problemas en los años 20 y 30, que era la física, que era la ciencia de los observables y la ciencia de la materia y tal. Entonces Eddington propuso una definición medio humorística, que era la siguiente: física es lo que se contiene en el handbook del físico, en el manual de física, ¿verdad? Física es lo que está en el manual de física. Pues yo, como cultura es una cosa tan difícil, yo propuse esta definición. Cultura es
aquello que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura. ¿Ya está? Resulta que el Ministerio de Cultura no quiere entender, por ejemplo, de educación, ni tampoco entiende ni quiere entender, no tiene jurisdicción sobre la agricultura. Más cultura, ¿verdad? Agricultura, eso no es otra ni siquiera agricultura, eso no es cultura. Ni la viticultura, ni la industria, eso no es cultura. Entonces, ¿qué es cultura? Díganme. Pues es muy difícil saberlo. Es el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu, la poesía, ¿verdad? El folclore. Ahora, con esto de las autonomías he tomado mucho cuerpo, porque ya se sabe ya la cultura catalana, pues cualquiera la toca, la cultura vasca, ¿no? Ya empiezan las culturas ahí a funcionar, a pulular, y ya la cosa empieza a tomar espesor. Pero que todo es un camelo monumental, ¿verdad? Pues, pero ¿qué pasa? Que con el nombre de cultura, las conductas o realizaciones más miserables, ¿verdad?, pues son dignificadas con el nombre de cultura. Nosotros hemos hecho la siguiente prueba y la digo para conocimiento de todo el mundo. Si queremos que nos financien o nos subvencionen una publicación, si nosotros ponemos que es filosófica, no nos dan una peseta. Si ponemos que es de cultura asturiana, nos pagan eso, ¿verdad? Hace falta cultura, por delante de la cultura, si no nada. La cultura es el mecanismo para que te financien las mayores atrocidades, ¿verdad? Por ejemplo, un libro sobre la historia de la ópera en Oviedo, que salió hace 3 o 4 años. Antes era historia de la ópera en Oviedo, ya está. No, ahora ya no puede ser eso. Tiene que ser historia de la cultura operística en Oviedo. Es decir, si no está por cultura no vale, tiene que ser cultura, porque si no es cultura, la cultura es lo que sacraliza el asunto. Entonces, esto demuestra hasta qué grado de estupidez está totalmente metido por la gente que dice que es cultura, la cultura. Y entonces, ¿la cultura para qué ha servido? Pues para dignificar un montón de cosas que antes se consideraban pues menores, ¿verdad? Realmente menores. Y entonces, basta que un individuo empiece a darle al tambor, ¿verdad?, o hablar 4 cosas, ¿verdad?, en un idioma más o menos, que es la cultura nacional. Entonces, por favor, entonces ya arrodillarse, esto es sagrado, ¿verdad?, esto es sagrado. Es la cultura del, yo qué sé, no quiero hablar del panocho, bueno, no quiero hablar del ansotano, ¿verdad?, el castúo, no digamos el bable, la cultura es terrible. No, te amenazan de muerte, ¿eh? Te amenazan de muerte, a mí me han amenazado de muerte varias veces, porque estas son cosas que tienen más importancia de lo que tienen. Así que los hombres cultos estos son terribles. Y yo les digo, si me amenazan de muerte, yo también puedo amenazar de muerte al otro, ¿eh? Yo no hablo solo con la palabra, digo, pues si hay alguno por ahí. Bien. Bueno, total, ya termino. Entonces, el resumen de mi crítica sería la siguiente: que yo creo haber demostrado que el concepto de espiritualidad es claro. ¿Por qué? Porque se distingue, como la espiritualidad antrópica es claro, porque se distingue de otras formas que no son espirituales, ¿verdad?, labores fisiológicas, etcétera, prosaicas, y se distingue de otras labores, actividades humanas que son científicas, que tampoco son llamadas espirituales. Entonces, es una localización bastante clara, pero que es totalmente confusa, porque contiene cosas verdaderas y falsas, realmente confusas. Y que para aclarar esta confusión, en los términos que hago, la mejor manera es eliminar la base que soporta la confusión, que es el poder del espíritu. O sea, lo mejor es eliminar el espíritu. Y he dicho, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, a sus órdenes. Hay que felicitarle por la hora que nos ha dado usted sin guión y sin nada. Muchas gracias. Sin conferencias y todo el mundo lleva guión, usted nunca. Ya, bueno. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación guarda el sexo con el espíritu? Ya no se practica tanta próxima. El sexo con el espíritu. Hombre, ya sabe usted que uno de los temas clásicos era el sexo de los ángeles. ¿No sabe? Los ángeles, si tenían sexo o no. Y se consideraba que era una cuestión inútil y bizantina, ¿verdad? Hablar del sexo, todavía se dice. Todavía alguno de estos parlamentarios que tenemos ahí, de vez en cuando dice, estás a hablar del sexo de los ángeles, dice. Que son los mismos que dicen, hay que hacer una reforma de 360 grados.
porque les parece que 180 es poco, ¿verdad? Dice 360 grados, dice el punto este, ¿verdad? Con eso ya he dicho ya lo más, ¿verdad? Pues el que dice esto dice el sexo de los ángeles. Sin embargo, yo creo que la cuestión del sexo de los ángeles es muy importante porque, por lo menos esto yo lo he escrito en El animal divino, porque si la religión es verdadera, como yo sostengo, si las religiones son verdaderas, es decir, que los númenes a los cuales las religiones adoran o temen no son alucinaciones, sino que existen realmente, y si la cuestión es identificar dónde existen estos númenes, en un libro que yo publiqué hace ya años, que se llama El animal divino, yo identifiqué esos númenes originarios pues basándome en los documentos que tenemos, que son las cuevas de las cavernas prehistóricas, ¿no? Las cuevas de Altamira, etcétera, etcétera. Pues allí lo que vemos son pintados grandes animales, pues vemos a tigres con dientes de sable, vemos a bisontes, y naturalmente aquellos hombres no dibujaban aquello simplemente para hacer una exposición, como dicen algunos libros de Altamira a Picasso, hay un libro, Altamira a Picasso, dice, porque los grandes hombres, nuestros antepasados del Paleolítico, pues eran ya unos artistas. Bueno, serían artistas, pero desde luego ellos no pintaban aquellos animales en plan de un panel de arte, los pintaban porque los adoraban, o porque los hacían con ellos trato de carácter mágico o lo que fuera, técnicas de caza, de magia, y eso cada vez más los antropólogos están de acuerdo con esto. Bueno, hasta extremos increíbles con motivo del descubrimiento de la cueva de Chauvet últimamente en Francia, hace 2 años. Bien. Pues entonces, si realmente, en lugar de aquella fórmula de Feuerbach famosa, los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza, que decía Feuerbach, nosotros proponíamos otra fórmula que era: los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales. Y la prueba principal son las cuevas de Altamira, para verlos en el recinto de la península, ¿verdad? Y, por supuesto, las religiones egipcias y las religiones chinas y aztecas y mayas, etcétera, y son todo animales, todo constantemente, todo animales, en las religiones primarias. Entonces, claro, la cuestión del sexo de los ángeles es muy importante, del sexo de los espíritus, porque si los ángeles tienen sexo, como tienen alas, ¿verdad? Todavía hay alguna ala en la Catedral del Toledo, estaba el alón de los trajes San Miguel, por lo visto, ahí guardado, ¿no? Que ahora ya no lo enseñan porque le da un poco de pudor, pero en fin, allí está. Entonces, si los ángeles tenían alas, es que eran aves, animales, claro, eran animales, no eran espíritus puros, y tenían sexo también. De manera que yo creo que sí, que usted quizá iba por la idea de que aquello de Schopenhauer, de que la mujer no tenía alma y tal y cual, ¿no? Hombre, decir que la mujer no tiene alma me parece que es una cosa tan gratuita, ¿verdad? Es totalmente gratuita, ¿no? Es decir que es una cuestión ya de otro orden. Era una tradición, pues basada seguramente en un conocimiento anatómico, pues de que la mujer es deficitaria de algunos órganos que el varón suele tener, ¿verdad? Y entonces, al ser deficitario, pues entonces la mujer no tiene alma. Es decir, que razonamiento propio de un chimpancé casi, ¿verdad? O sea, que nada. Sí. Muy bien. Sí. Bueno. Vale, no, lo único que le quería respecto al tema del origen de la religión y bueno, pues en torno al tema de la polémica con Puente Ojea en el Basilisco y el libro del animal divino, quizá yo lo que veo es que se centra mucho el debate en un origen único de la religión o de una el tema de si viene del numen de los animales o si es una cuestión de animismo. Y yo creo que eso también proviene un poco de la mentalidad actual en la que vemos la religión como algo netamente separado y distinto de todas las demás
percepciones o de todas las demás visiones sociales, mientras que en el pasado no tenemos por qué ver de esta manera tan neta la religión. De tal manera que el origen de la religión puede tener, porque tiene implicaciones políticas, económicas, sociales, de tal manera que la construcción mental que llamamos religión no proviene, yo creo, o no deberíamos intentar buscarlo en un único origen, sino una poligénesis a partir de varias cosas. No, bien, está bien pensado eso, muy bien. Pero ya está tratado, que muy bien pensado, porque es una de las hipótesis que hay que tratar, y yo la trato aquí también, Animal Divino, y sobre todo en otras conferencias, exposiciones que hay que están publicadas, precisamente distinguiendo lo que son dentro de lo sagrado. Es decir, lo sagrado es el concepto general, y lo sagrado no es lo religioso únicamente. Si lo que llamamos sagrado, lo que los latinos llaman el sacrum no es solamente lo religioso, hay cosas que no son religiosas, son sagradas. Y eso, el testimonio de Cicerón, de Varrón, etcétera. Entonces, utilizando el concepto de lo sagrado como un concepto mucho más amplio, lo sagrado tendría 3 especies distintas, diríamos así. Sería un género común. Claro, definir lo sagrado es muy difícil, pero en fin, vamos a suponer, por lo menos la mayor parte de los etnólogos están de acuerdo en diferenciar lo profano y lo sagrado, ¿verdad? Lo sagrado, y claro, pasa que profano otra vez, profano quiere decir lo que está fuera del templo, fanum, ¿verdad? Entonces profano nos remite otra vez al templo, que es religioso. Pero profano en un sentido general, en un sentido en el sentido que tiene actual. Hoy cuando uno dice profano no se acuerda del templo, siempre dice profano lo que no es sagrado. Y en ese sentido, pues habría diferentes especies de sagrado, que habría que diferenciar porque tienen propiedades distintas y además historias diferentes, aunque luego estén totalmente entretejidos, efectivamente. Uno de ellos serían los númenes. Otros serían los santos y otros serían los fetiches. Entonces, los númenes sería lo sagrado que tiene que ver con entidades que no son humanas, pero que son de tipo personal, ¿verdad? Es decir, un numen es una realidad, una entidad que se comporta como si fuera una persona, es decir, que tiene apetito, tiene vis apetitiva y vis cognoscitiva, que decía Leibniz, ¿no? Se comporta como una persona que se enfrenta a nosotros. Claro, el numen tiene que ser corpóreo, ahí está, porque si no estamos en pura metafísica, ¿no? El numen tiene que, aunque se llama también el numen divino. Los papas hablan Pío IX hablaba del numen divino, refiriéndose a Dios, pero eso es una evolución por toda la religión. Es decir, el numen, en el sentido estricto romano, ¿verdad? Numen es un cuerpo generalmente de animal o de hombre, que se enfrenta a nosotros y que no es humano propiamente, no es humano, y que se parece mucho a los hombres, pero que no es humano. San Agustín ya cita muchas de esas frases, muchas de las frases de San Agustín. Por eso el numen, cuando está ante nosotros, en cuanto que es semejante a nosotros, dice nos enardece, en cuanto que es distinto, nos aterroriza. Es distinto y semejante. Eso es un poco, pues, en algunas, ustedes habrán visto la película esa El oso, o Los pájaros, ¿verdad? Esas películas que todavía conservan algo de la luminosidad de los animales. Bueno, la cuestión es identificar a los númenes. Si los númenes son los extraterrestres, como dicen algunas teorías, ¿no? Son extraterrestres que vinieron aquí en los encuentros de la tercera fase, que vinieron aquí y nos introdujeron la religión. Pues claro, los extraterrestres hoy por hoy no están probados, ¿no? Absolutamente están probados. Absolutamente están probados. Es decir, no se puede, yo no me atrevo a basarme en los extraterrestres, mucho menos en los ángeles de los gnósticos o lo que fuera, ¿no? Entonces, las únicas entidades reales, de las que además tenemos constancia histórica, que fueron tratadas como númenes, fueron los grandes animales del Paleolítico, cuyo culto todavía se conserva muchas veces, por ejemplo el culto al oso, ¿verdad? El culto al oso ha sido un culto tradicional en muchos animales, en muchos pueblos, los ainos y tantas así, y entonces es un culto que todavía está vigente todavía en muchos pueblos. Entonces, los cultos a los animales, el culto a los animales habría sido precisamente el origen de la religión, que naturalmente coexistía con el culto a los santos,
Partido Comunista Soviético era una religión, es una religión, y los congresos internacionales del Partido Comunista, la primera internacional, era como los concilios ecuménicos. Y esta idea de que el comunismo es una religión está tan extendida, el comunismo o cualquier otra asociación religiosa está tan extendida entre los sociólogos sobre todo. Yo he tenido discusiones tremendas concretamente con Armando de Miguel por este punto, porque los sociólogos entienden que una religión, así por definición, ¿verdad?, porque les da la gana, una religión es la idea de Durkheim, en el fondo es la idea de Durkheim que sostuvo esta tesis del siglo pasado, ¿no? Bueno, del siglo XIX. Una religión es simplemente una creencia que afecta a un colectivo de gente que cree en ella y entonces es una religión, pues eso no es una religión. Es otra cosa diferente, no confundamos. Es decir, porque decir que el Partido Comunista, para seguir en lo que se decía tantas veces en España y en Francia, que el Partido Comunista es una religión, también se puede decir que la religión no era el Partido Comunista, que la Iglesia Católica era un partido político, como lo era. Es decir, tanto tenía el partido político de la Iglesia y tiene como de religión otro. Es decir, son cosas diferentes, entonces lo que pasa es que van unidas. Entonces, lo sagrado de carácter, los santos son, generalmente los santos, sabemos que hay mucha terminología diferente. Hay un libro famoso de Otto que se llama Los Santos, en donde los santos es todo en general, pero nosotros llamamos santos, y también se dice santo, 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 refiriéndose a Dios, lo sagrado. Pero los santos, el culto de los santos específico, tal como se ve en España, en Francia, los santos son personas humanas que están en otro mundo, que se han muerto. San Francisco, San tal, San cual. Y los ángeles son otra categoría diferente, es decir, los santos son hombres, sencillamente. Los santos son personas humanas. Y el culto de los santos es un culto muy extendido en todas las sociedades, es el que dio lugar al Vénero, la famosa teoría de Vénero, según el cual los dioses eran santos. Los dioses eran hombres, héroes, que habían sobresalido y después de muertos se les divinizó. Pero entonces ya es otra cosa diferente. El venerismo es la transformación de santos en númenes, pero los santos son distintos. Entonces, ¿qué duda cabe que el culto a los santos es un culto chamánico en todas las sociedades que no es religioso propiamente, pero que inmediatamente se mezcla? Y que en la teología cristiana, naturalmente, los santos están totalmente integrados en lo sagrado, porque los santos están próximos a Dios, es un culto religioso, y luego el fetichismo, pues está unido también, es decir, que efectivamente la religión son muchas cosas, pero estas muchas cosas que es la religión empírica, de hecho, está compuesta de muchas cosas distintas de lo sagrado, pero cada una tiene su hilo diferente, exactamente igual que pasa con el organismo. Y yo creo que el análisis debe procurar distinguir y no confundir. Por tanto, poner que hay varias fuentes a la religión me parece que es un modo de transportar históricamente y confundir históricamente lo que son cosas distintas. Porque históricamente es muy distintas las propiedades que tiene la relación del hombre con aquellos animales del Paleolítico, de las relaciones que tenía con otra tribu, que a lo mejor la considera como animal. Esas son las dificultades. Las famosas discusiones que hoy tienen los antropólogos, y hoy día se han renovado, sobre los neandertales y los cromañones, ¿verdad?, la batalla de Caprina y todo esto. La cuestión es si aquella convivencia durante milenios entre los hombres de Cromañón, nuestros antepasados inmediatos, y los hombres de Neandertal, si veían como hombres aquellos o los veían como animales. ¿Claro? Es decir, si había una guerra de eso o era una caza, una cacería, esa es la cuestión. Y entonces esto demuestra la debilidad de las líneas fronterizas, pero conceptualmente, naturalmente, hay que establecerlas. De manera que en ese sentido yo me inclino, y claro, del culto de las ánimas, si son ánimas humanas, claro, porque eso la cuestión, la polémica está, si son ánimas humanas siguen siendo cuestión de santo, de santidad, pero es que las almas es totalmente discutible, como dice al principio, que el animismo proceda únicamente de experiencias humanas, el animismo procede también de experiencias animales, porque los animales también se mueren, y también se les hacen con ellos cultos muy parecidos a los hombres, o incluso anteriores. Los primeros enterramientos que hay en las cuevas de Sangal, los primeros enterramientos que conocemos, que se consideran como el primer testimonio arqueológico de una vida espiritual, así literalmente, los primeros signos de espiritualidad humana, esto se ve en todos los libros de antropología escritos por gente más o menos tocada de idealismo, de espiritualismo. Los primeros enterramientos que al parecer, claro, porque resulta que los enterramientos también los hacen los animales, pero ¿por qué se entierran los cadáveres? Porque huelen, esa es la razón principal.
porque los cadáveres huelen y porque son peligrosos, porque un cadáver atrae a las fieras y por eso se entierran. Entonces, claro, el espiritualista dirá, no, allí vemos el espiritualismo, porque el que entierra al cadáver está pensando en la otra vida. Bueno, eso lo dice usted, ¿verdad? Y la contrapongo es la siguiente: el primer enterramiento, la primera espiritualidad de enterramientos de cadáveres que tenemos son cadáveres de oso, en las cuevas de Shanghái. Entonces, ¿por qué? Porque los osos eran animales divinos. Eran animales divinos, y entonces creo que tiene que ver con las almas de los hombres en el sentido de Taylor, no tiene nada que ver, los osos tienen alma. Un alma que moría y volvía a resucitar, aquel rito muy famoso de los Aines, que está vigente todavía, aunque al parecer solamente para el turismo. Pero todavía siguen un ritual que consistía en matar al oso todos los años, claro, para comérselo, y lo mataban con todo respeto porque le adoraban, era su Dios, era una especie de comunión, la comunión. Dice, te matamos, oso, ¿verdad? Hay unos versos muy bonitos que no me los sé de memoria como natural, que te matamos, oso, ahora, para que el año que viene puedas volver a resucitar y te volvamos a matar otra vez. Es decir, con todo cariño te matamos, claro, porque es la comunión como natural. Muy bien. ¿La astrología sería una cuestión metafísica o no tiene que ver con la espiritualidad? No, bueno, la astrología es una cosa distinta porque en principio la astrología es una cuestión que se presenta en términos puramente materiales. En principio la astrología, por lo que yo sé, prescinde de espíritus. Al parecer tiene más bien que ver con la magia. Es decir, la diferencia famosa entre magia y religión, ¿no? La magia, bueno, con la interpretación tan discutible de Fraser, la rama dorada, que presenta a la magia como la ciencia del salvaje. ¿Por qué? Porque el hombre religioso, ahí vamos, lo esencial de la religión es la plegaria y la revelación. Eso es lo esencial de la religión. O sea, todo lo demás es accidental. Es decir, hay religión cuando hay plegaria, es decir, cuando hay oración y cuando hay revelación. Y si no hay religión, habrá relaciones sociales, habrá pues otras muchas cuestiones. Tiene que haber oración y plegaria. Entonces, la oración y la plegaria suponen una actitud del hombre religioso ante el numen, de algún modo, casi siempre, de inferioridad. Estás rogando al numen, a la divinidad, estás rogando que haga lo que tú le pides. Le estás rogando, engañándole, insultándole. Yo cito muchos textos en Animal Divino de qué es la plegaria, qué es la oración. Hay una oración de unos bantúes que dice algo así: ojalá Dios que se te caigan los dientes porque me duelen las encías, ¿verdad? Le está insultando porque le ha pedido remedios y no se cura, ¿verdad? Y entonces está orando en plan de insultarle, pero está orando. A mí que más me da que uno esté blasfemando, que está lo mismo, está orando, está en situación religiosa. En cambio el mago no, el mago prescindiría de todo tipo de relación personal. Y así como el hombre religioso está siempre sometido a la voluntad de un numen y dispuesto a plegarse a lo que él haga, que se supone que es más poderoso que él, incluso omnipotente, en cambio el mago no. El mago empieza a mover las piedras y cree que ese periodo pirata, por el hecho de moverlas, automáticamente se produce lo que se produce. Hay que llover, se va el brujo, empieza a mover las piedras y llueve. Si no llueve es porque hay otro brujo que está por otro lado, pero en fin, todo queda en casa, ¿no? En fin, de manera que entonces resulta que el mago tiene tal poder de desencadenar fuerzas que están en la naturaleza, que son de tipo impersonal, eso es, que son impersonales. Y claro, y por eso dice Fraser que esto es la ciencia, que es la posición del científico, que cuando un científico estalla una bomba o hace un dispositivo, pues no implora nada, sino simplemente deja que se desencadenen las fuerzas de la naturaleza que él controla en la medida que las controle. Entonces la astrología yo creo que está más de esta parte, suponiendo que no ya situaciones artificiales o promovidas como la magia, sino que la disposición de los astros es tal que automáticamente cuando se produce esa disposición, pues se producen por motivos impersonales, se producen ciertos efectos en el que ha nacido, en la conducta que ha tenido, y entonces es una especie
de química o de mecánica celeste, pues fantástica, a mi juicio, totalmente fantástica, pero vamos, considero esa parte de mecánica, porque al parecer nosotros de repente, si ponen ahí una conjunción, ¡brum!, pasa tal cosa, tal otra, claro. Es una cosa fantástica, pero tan fantástica como el brujo que hace llover. Entonces, es un brujo, el astrólogo es un brujo de la física, porque no implora ni hace divinidades, está en plan impersonal. Y de ahí, pues esa semejanza que tiene con la astronomía, ¿verdad? Que dibujan mapas y te hacen ahí terminologías, pero eso no quiere decir que no sea mucho más fantástica, porque todavía quiere decir que el sacerdote, pues, lo tiene mucho más difícil. Para muchas críticas, ¿no? Porque bueno, estuve ahí pidiendo un numen que no existe, ¿no? Pero el mago dice, bueno, pues a lo mejor pasa, ¿verdad? A lo mejor ocurre que haciendo esto llueve, ¿verdad? Cualquiera sabe, cualquiera sabe. En fin, no sabemos qué pasa. En realidad es que sabemos cuando apretamos la televisión empieza a funcionar. ¿Quién sabe lo que pasa allí? Eso sí que es mágico, ¿verdad? Y pasa. Claro, cuando sacan los santos a este año que no llovía en Sevilla, sacaban los santos para llover. Claro, ¿eso qué es? ¿Magia? Hombre, el pueblo interpreta como magia. Al sacar los santos tiene que llover, porque si no, a ver qué pasa. Pero sin embargo, la interpretación religiosa es que es religión. Los santos se sacan, pues, para recordarle a Dios o para implorar a Dios que haga favor de Dios y decir a algunos que vivan. Es decir, que en el fondo es una oración, ¿verdad?, a través de los santos. Entonces ahí la magia y la religión están totalmente confundidas, que es casi imposible. Ahora se ha publicado una novela en Sevilla, que yo presenté en Madrid, por cierto, hace 2 meses, de un catedrático de matemáticas, por cierto, de primera fila, de primerísima fila, conocido en todo el mundo, se llama Durán, que ha escrito un libro, y también me invitó a dar una conferencia en la Facultad de Matemáticas en Sevilla, y después de tratar con él, pues me dijo que había escrito una novela sobre la Semana Santa de Sevilla y que si se la presentaba, yo encantado, porque así la leí, y es una novela que se llama La Luna de Nisan. Es la Semana Santa de Sevilla interpretada por él, que es de Córdoba, que no es de Sevilla. Y entonces en Sevilla por lo visto ha tenido un gran éxito, se ha agotado la edición enseguida, pero no he visto mucho eco por ahí fuera. Y es una interpretación de la Semana Santa de Sevilla pues como un mecanismo interesantísimo, pues de carácter fetichista. Es fetichista, porque allí lo que se valora no es el Cristo del cachorro o la Macarena, sino la imagen de tal y la imagen de cual, que es el fetiche, y claro, su origen es religioso, pero luego está transformado en fetiche. Y además, en gran parte, a raíz del Concilio de Trento, que naturalmente tenía en España, el Concilio de Trento se dio cuenta del problema que había en España con la religión católica. Por una parte venían los protestantes, pues eliminando todo tipo de iconografía, los protestantes fuera la iconografía, porque eso, y por otra parte venían los moros con lo mismo, la misma historia, ¿no? Era una especie de volver al iconoclasmo del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces fuera imágenes. Los musulmanes, ya saben, no pueden tener representaciones de la divinidad y cosas parecidas, y los protestantes igual. Entonces, claro, ante esto vieron, al parecer, las autoridades eclesiásticas católicas que el catolicismo era imposible esto, porque el catolicismo, uno de los centros del catolicismo, en mi juicio, y a mi juicio, lo que el otro día en una conferencia que vi en Santander mantuve yo esta tesis sobre la Ilustración en España, una de las razones fundamentales a mi juicio de la diferencia entre España y Europa está en la Eucaristía, precisamente en la Eucaristía. Entonces, es decir, en el misterio de la Eucaristía, que mientras los protestantes, por ejemplo Hume, pues dice cosas como estas, tiene Hume a un morito que lo ha educado, le ha enseñado que no hay más que un Dios, y al día siguiente le pregunta, ¿cuántos dioses hay? Dice, ninguno. ¿Cómo que no hay ninguno? Dice, sí, porque había uno ayer, me dijo usted que había uno y me lo comí. Era la Eucaristía, no me lo comí. Es decir, entonces no había ninguno. Frente a esta actitud de un racionalista ilustrado, claro, aquí se defiende la Eucaristía. Y entonces, claro, ¿la Eucaristía qué es? ¿Es pan, es religioso o es fetiche o qué es, verdad? ¿Es un fetiche? No es un fetiche porque ahí está la Teresa de Tomás.
y la de Suárez y la de Calderón, ¿verdad?, para interpretar todo aquello. Es decir, la Eucaristía es uno de esos dogmas que, si no hay teología por detrás, aquello es un mito completo, una superstición, es puro fetichismo. Precisamente, y por eso digo que el catolicismo necesita no ya las imágenes, porque es que el pan y el vino está la presencia real de Cristo, está ahí, en cuerpo, el Corpus Christi. El Corpus Christi es la realidad. Entonces el catolicismo no puede prescindir de las imágenes y decir Alá es Alá y no se puede pensar nada, ¿no? Alá es Alá y vamos a las Torres Gemelas, porque ¿qué más da? Las pasamos, ¿verdad? Eso es lo mismo. Es decir, que es totalmente ligado con el asunto. Es decir, el catolicismo y el islamismo son totalmente incompatibles. Otra cosa es que el Papa quiere decir, pues, según aquella fórmula, ya no es esto de proletario de todos los países unidos, que decía Marx. Ahora dicen sacerdote de todos los países unidos, ¿verdad? Sí, todos los sacerdotes juntos porque todo lo mismo. La espiritualidad, esto es la espiritualidad. Todos somos lo mismo, claro. Pero claro, no son todos lo mismo, porque los demás son totalmente diferentes. Es decir, para un musulmán o para un judío ha sido siempre, y el que diga lo contrario es un sinvergüenza, completamente, porque niega la historia que tiene que conocer, ha sido siempre una blasfemia el dogma fundamental del cristianismo. Es decir, para un judío, para un cristiano, o para un judío, para un musulmán, el dogma fundamental del cristianismo, que es que la segunda persona se hizo carne, es una blasfemia. Eso es una blasfemia, lo ha sido siempre, y de ahí esas dificultades. Entonces, ahí no caben componendas. O es una blasfemia o no lo es, ¿verdad? O eso no lo es. Ahí no caben componendas, por mucho irenismo que se quiera y por mucha espiritualidad. Porque la propia espiritualidad, un poco para ya redondear aquello, es una cosa tan confusa que el espíritu, la espiritualidad de los espíritus, que el argumento de dominen, los espíritus, entre otros, los espíritus es el principio del mal, según la propia teología. ¿Cómo vino el mal al mundo? Por Luzbel, por Satán, ¿verdad? Satán es el espíritu del mal, es el espíritu puro del mal. Entonces resulta que el espíritu, la propia teología es el principio del mal. El mal no viene por el cuerpo, viene por el espíritu. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El catolicismo sostiene esto. Y por tanto el catolicismo, volviendo ya a lo de Sevilla, en el Concilio de Trento, parece que se vio claramente que si nos poníamos en plan musulmán o en plan luterano, pues aquello se acababa, ¿verdad? Entonces incrementaron una liturgia como la que se puso en España y en Italia, sobre todo a base de procesiones de Semana Santa, de vírgenes y todo, que eran religiosos en su origen, pero que desembocaron, según este autor, ¿verdad?, esta novedad, en un fetichismo en Sevilla. Yo no sé si podrá seguir viviendo en Sevilla con este señor, o si bien le atrae más clientela, más turismo, y entonces le darán un premio en la Junta de Andalucía, claro. Eso ya depende, sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir terminando. Una última pregunta. Sí, nada, sí, yo he encantado. Te estamos agotando. No, yo he encantado, yo no va. Sí. Muy bien. De todas formas, Que dan un micrófono. sí, una forma eficaz de combatir las herejías, ¿no?, es incorporarlas, ¿no? Claro. El consenso, ¿no?, medieval. Sí. La Iglesia, ¿no?, ha considerado siempre la razón como una herejía, ¿no? No, eso es falso. Por un momento. Totalmente erróneo. Quisiera decir que... Totalmente erróneo, de verdad, ¿eh? Un momento. Sí, va. Actualmente no hay como un intento de incorporar la razón, considerando la razón ilustrada como limitada o agotada. Ya. Y tratar de impregnar la razón de religiosidad por ese camino. Ya, sí, bueno, sí, tiene usted razón en parte, sí. Sí. Bueno, primero, la razón ilustrada, yo particularmente soy un crítico feroz de la razón ilustrada, ¿eh? Que la definición de razón que todo el mundo se apunta a ella, los historiadores, la de Kant, la que dio Kant. Es decir, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Entonces, esta famosa definición de Kant, en el libro ese, ¿qué es la ilustración? Claro, como Kant allí se presenta como ilustrado y además lo era, generalmente el historiador, digo historiadores porque son los que tratan de estos asuntos principalmente, ¿no?, o el profesor de literatura que trata de lo que es la ilustración, pues hace un lío monumental, claro, porque es decir,
Un profesor de literatura como tal no tiene instrumentos para poder controlar lo que ahí se discute, ¿verdad? En el siglo XVIII. No tiene en absoluto. Y entonces discuten que si Feijóo era ilustrado, que si no lo era. Bueno, unos follones tremendos se traen aquí. Bien. Y entonces cuando no saben lo que es la ilustración, pues ven la definición de Kant y entonces apuntan porque se identifican con ella. Hombre, claro, yo soy un hombre libre, ¿verdad? La ilustración es la emancipación del hombre de su inculpable incapacidad por medio de la razón. Ya estoy, yo soy ilustrado. Pero claro, la definición de Kant es completamente metafísica, por razones que aquí no podemos. Y la crítica a la ilustración, a la razón de la ilustración, hay que tener en cuenta que la ilustración, volviendo para no perdernos al misterio de la Eucaristía famosa, el misterio de la Eucaristía que se discutió como irracional, ¿verdad? Como completamente irracional, como una pura superstición por parte de los protestantes, de los cartesianos en parte, de Hume ya citado y tantos otros, ¿verdad? De Voltaire, etcétera. Sin embargo, resulta que Newton, por ejemplo, en la cuestión 35, 31, me confundo con lo de Suárez, la cuestión 31 de la óptica, que es donde trata Newton del sensorio divino, presenta una imagen del mundo de Newton contra Descartes, en donde aparece Dios presente en todas las cosas y poniendo en él a los relojes y poniendo en él a los astros para que pueda funcionar el sistema del mundo que él había creado con la ley de la gravitación. Es decir, lo que está Newton haciendo en la ilustración, inmediatamente antes de la ilustración, porque en gran parte de la ilustración en Francia se produjo, como es sabido, por la traducción o por la presentación de Voltaire de las obras de Newton. Los principios de Newton en Francia fueron el principio de la ilustración. En España lo hizo mucho antes que Voltaire en Francia, lo hizo Feijóo en España, que dio noticia de Newton mucho antes que Voltaire en Francia, cosa que también muchos se olvidan del asunto, ¿no? Entonces, claro, porque Newton era la gran empresa de la humanidad, haber por primera vez descubierto el sistema del mundo. Aquel epitafio famoso de Pope que escribió, dice: Dios hizo el mundo, un proyecto de epitafio para la tumba de Newton. Dios hizo el mundo y no sabía lo que había hecho. Y entonces dijo: sea Newton, y todo fue luz, ¿verdad? Es decir, Newton lo hizo Dios para que explicase lo que era el mundo. Bueno, pues ni Newton, ni Voltaire, ni Hume sabían una palabra de química. Hay que atender esto. Es decir, y lo que plantea problemas a la explicación de Santo Tomás de la Eucaristía es la química. Porque una cosa es hablar de las especies idemórficas de la materia y la forma, y otra forma es hablar del calcio, del manganeso y del potasio, ¿verdad?, que puede haber ahí en el pan y en el vino. Pero la química no empieza a funcionar hasta principios del siglo XIX, claro, con Dalton, Lavoisier, Dalton, etcétera. Quiere decir que antes de que la química se constituya, los ilustrados no sabían nada de química, entonces no tenían ninguna autoridad para meterse con el misterio de la Eucaristía, cuando al mismo tiempo estaban hablando de que Dios estaba en todas partes y movía los astros. Es decir, la diferencia no va por ahí, va por otro lado. Y quien defendió la razón, más que nadie, la introducción de la razón, fue Santo Tomás, precisamente. Fue Santo Tomás. Santo Tomás es un racionalista de arriba abajo. Y tanto así que fue condenado por el obispo Tempier de París y otras cosas. Es decir, Santo Tomás es un racionalista completo. Y entonces el racionalismo está incluido completamente en la teología católica, precisamente en la católica. Precisamente, yo muchas veces, bueno, no viene a cuento, pero os lo digo a mi comandera, yo muchas veces a mí me preguntan: ¿y usted qué religión tiene? Yo he dicho lo siguiente, y lo vuelvo a decir ahora, para que me clasifique todo el mundo: yo soy católico ateo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el catolicismo, dentro de la tradición, porque no es lo mismo ser católico ateo o ateo católico que ateo musulmán, es totalmente diferente, ¿eh? O ateo budista. Yo soy ateo. ¿De dónde viene usted? Musulmán. Bueno, ya entonces ya sé por dónde va, ¿verdad? Ateo musulmán es muy distinto a ateo católico o ateo protestante. Es muy distinto, ¿eh? Y entonces, uno de los méritos que yo encuentro al catolicismo es precisamente el racionalismo. El racionalismo, y ese racionalismo y ese materialismo incluso. Fíjense que el catolicismo considera como dogmas fundamentales suyos algo tan grosero para otros como puede ser, pues eso, la resurrección de la carne. Es decir, que no ya es el alma, es la carne la que resucita. Eso será falso, ¿no? Pero es la carne, cosa más grosera.
Ya no tiene usted bastante con el alma, ¿verdad? Encima la carne tiene que resultar. No sabemos en qué época, si resucitamos cuando teníamos 3 años o con la bronquitis, o si la bronquitis es una cuestión diferente. Pero hay lo importante que es la carne. Y luego es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. No es que es el mismo, el que está ahí es el cuerpo mismo. Cosa más grosera no cabe. Pero los milagros, claro, los milagros que son considerados por los protestantes, los milagros es la cosa más materialista que puede haber. ¿Por qué? Esto debe ser un milagro que es un acontecimiento físico, que se vea físicamente, no un milagro de esos que no se ven. Claro, porque eso es un cuento. Yo estuve una vez hablando con un dominico en un debate por Radio Nacional, que era de Alcobendas, no sé si estará por aquí o algún amigo suyo, que por cierto me dijo que no leía sobre Tomaya, que eso era un anticuado, era dominico. Y este señor, pues estuvimos discutiendo y eran cosas de ese tipo. Claro, los milagros, decían, es que hay milagros que son milagros que... Yo establecía una distinción en 2 clases de milagros, que son los milagros cinematográficos, llamaba yo, y los milagros metafísicos, no cinematográficos. Los milagros cinematográficos son los que se pueden filmar, ¿verdad? Los que se pueden filmar. Y, por ejemplo, el milagro de los panes y los peces. Si ustedes ven la película de Cefirelli, la vida de Jesús, allí ven los panes y los peces que da gusto, ¿verdad? Cómo salen de la cesta, allí va todo bien. Claro, eso es un milagro que se ve. Ahora, el milagro de la transubstanciación, eso no se ve. Cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo, eso no lo puede ver nadie. Y cuando algunos cineastas te ponen la hostia con una aureola por allí en el cine o en la televisión, eso es trampa, porque nadie ve esa aureola, eso es trampa completa. Allí, cuando la hostia consagrada no tiene aureolas, no tiene rayos ópticos, nada. Por eso usted es católico ateo. Claro. Dice, allí no tiene radios ópticos, pero no es cinematográfico, no se puede filmar porque eso es trampa. Entonces, ¿a qué voy? Pues que un milagro cinematográfico es un milagro que exige pruebas físicas, que serán falsas, como son falsas otras veces, pero exige pruebas físicas. Es decir, a mí, ver y creer, es eso, lo de Santo Tomás, el otro Tomás, ver y creer. Eso es una prueba materialista grosera. No, a mí pruébamelo. Eso es el catolicismo, prueba grosera. Luego la prueba puede estar trucada, ser falsa, pero eso es distinto. Pero el tipo de prueba que exige es la misma prueba de un materialista. Tú enséñamelo a mí, déjame de historias invisibles, ¿no? Y en ese sentido el catolicismo yo creo que es la religión, cuando es teología. Precisamente uno de los peligros que seguramente tiene el catolicismo de nuestros días, el que el clero ya no estudia teología ni filosofía. Yo en la facultad, lo digo con toda claridad, durante muchos años daba gusto tener algunos curas, porque te discutían. Al cabo de unos años, ya por los años 70, ya no sabían nada de nada, le daba todo igual, no sabían nada de nada, y entonces estaban con el humanismo. En los institutos te ponían, en lugar de explicarte esto, te ponían a Gandhi, cosas de ese tipo, y entonces yo no sé qué cosa de religión van a dar ahí, ¿verdad? Si no saben nada. Si no son ignorantes completamente, el colegio es un ignorante completamente. ¿De dónde sacan los profesores? Claro, entonces primero que estudien un poco, y entonces pues no saben nada, y entonces yo defendía precisamente el catolicismo por eso, porque era una mina de argumentos, pues las diputaciones metafísicas. A ver qué cura de estos que van a explicar religión ha leído, que me lo diga a mí, a ver cuáles de estos curas que van a explicar religión en los institutos ahora han leído las disputaciones metafísicas de Suárez, enteras, como los demás las hemos leído, A ver quién has leído. Entonces, ¿cómo tienen cada uno de decir que quieren explicar religión? Que hagan ejercicios místicos como yo Acosta, que el otro día, ¿verdad? Que hagan ejercicios místicos, como que quieran, ¿verdad? Es la ignorancia principalmente lo que pasa es que les sale más rentable, pues porque es más cómodo y porque la gente no aguanta, porque la gente no quiere leer, y quiere cosas tangibles, no quiere leer, ni pensar, nada. Pero en fin, pues nada. Adiós. Muy bien. Bueno, pues nada. Claro, que has agotado. No, que vas.